Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Semana 1 de la nueva tiranía en la que vivimos. Hay en este momento 4 Españas, por así decirlo. Hay una España convencida de que Pedro siempre tiene razón. Punto. Y ya está. Y esto, pues la España cerril, que en fin, si viviera Rey Ruejo, le habría llamado el inconmovible macizo de la raza. Pero ahora decir raza está prohibido. Segunda España. La que dice, Pedro es un piernas, pero ojo, que no gane la extrema derecha, así que prefiero ser pobre, que a mis hijos los adoctrinen, pero que no gane la extrema derecha. Segunda España. Tercera España, la que dice, esto es una catástrofe, hay que volver a la Constitución de 1978, a la bondad de los padres fundadores y a ese bipartidismo que nunca debió desaparecer. Y cuarta España, la que dice, esto se ha acabado. Abrimos un ciclo nuevo, y no porque nosotros hayamos querido, sino porque el poder ha decidido que se acabó lo que había y empezamos una etapa nueva. Etapa que, si ganan ellos, va a ser la de una especie de tiranía neobolivariana, y si no ganan ellos, a lo mejor conseguimos que de una puñetera vez España sea una nación soberana y con un régimen democrático digno de ese nombre, es decir, con demos. Con pueblo, ¿vale? Y usted puede elegir una de las 4. Aquí nosotros estamos en la cuarta. Desde el principio lo vimos, es decir, y es donde está en realidad la gran polémica todas las noches, polémica con frecuencia subyacente, ¿verdad?, en las tertulias del Gato al Agua. Si lo que hay que hacer es volver a la España constitucional, veas el caso Feijóo, por ejemplo, ¿verdad?, o lo que hay que hacer es empezar a pensar ya en cómo carajo salimos de aquí y para construir qué, que es lo más importante. La Reconquista no empezó cuando Pelayo en Covadonga aguantó a la morisma. Eso fue importantísimo. La Reconquista de verdad empezó cuando Alfonso II el Casto, casi 80 años después, dijo, voy a restaurar el orden gótico en Palacio. Es decir, aquí el rey godo soy yo. ¿Y era godo? No. ¿Era rigodo? No. ¿Tenía algún derecho? No, pero tenía la voluntad política de construir algo a partir de aquel momento inicial de resistencia. Bueno, pues en esta tesitura estamos hoy precisamente. Hay que empezar a pensar ya en qué queremos convertir esto cuando el gigantesco tinglado que está montando Pedro Sánchez y los separatistas caiga, porque caerá. Y si no cae, da igual, también hay que pensarlo, porque la única forma de que caiga precisamente es empezar a construir ya la alternativa. Una alternativa en la que, para empezar, España como agente histórico sobreviva, como nación soberana sobreviva, como pueblo, como identidad sobreviva. Así que, sobreviva España. Y con la marcha de la Generala, que durante estas semanas y por razones obvias ha sustituido a la fanfarria de la caballería, nosotros vamos a empezar a contar lo que hay hoy de menú en la cantina de los húsares. Atentos a los platos, que además vienen con jefes de cocina extraordinarios. Titulares. Bueno, que aquí nos hemos quedado al otro lado del muro. Media España, que somos los malos. Malos, malísimos. Somos racistas, homófobos, negacionistas, transfobos, del Atleti, o sea, lo peor de lo peor. ¿Habrá pensado esta gente, estos que han elevado el muro, que a lo mejor los que se han quedado encerrados son ellos? Bueno, veremos. Que estamos viviendo momentos de cambio es algo fundamental, y hay en España una persona única que fue el último ministro vivo de Francisco Franco, que fue protagonista de la transición, que fue protagonista del nacimiento de Alianza Popular y del Partido Popular, y que ahora está siendo testigo del final del sistema de 1978. Caso único, don Fernando Suárez, que acaba de sacar libro, un enorme libro de memorias, Testigo Presencial se llama, magnífico título por cierto, y que Dios mediante estará con nosotros dentro de un ratito para hablar. Mire, basta con que hable de sí mismo, porque es la historia de España. Más invitados esta noche, asunto que no puede pasar desapercibido porque es de una importancia radical, que es la reforma de los tratados de la Unión Europea para dotar a la Comisión de mayores competencias ejecutivas en materias que hasta ahora eran competencia soberana de los Estados. Para empezar por la industria.
este asunto lo está callando todo el mundo y es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza porque, oiga, su vida y la mía y la de todos va a cambiar radicalmente. Y usted ya podrá protestar a Pedro todo lo que quiera, pero la que va a mandar será Úrsula o aún peor, Charles Michel. Que usted no sabe quién es, pues nos ha fastidiado, pues por eso es malo. Bien, Jorge Buxadé vendrá dentro de un instante a contarnos lo que se está cocinando aquí. Un asunto que hay que denunciar porque sea uno o no partidario de la Unión Europea y de la definición de la misma, lo que es una auténtica vergüenza es que vaya a cambiar nuestra vida radicalmente y aquí nadie lo quiera contar. ¿Qué están ocultando? Y pasaremos por Argentina, por supuesto, que ha sido uno de los grandes temas de debate político e intelectual dentro de la derecha social. Bueno, en la izquierda no ha habido debate, ha habido anatema. En la derecha sí, en la derecha social española, en realidad en todo el mundo hispano, ¿no? Viva la libertad, carajo. Bueno, hombre, vamos a ver, si un tío sale diciéndote que hay que acabar con los zurdos de mierda, lo natural es que te caiga bien. ¿Qué quiere usted que le diga? Ahora, ¿realmente qué representa Milei? Y sobre todo, ¿a partir de ahora qué? Claro, o sea, ganó la libertad, carajo, pues nos congratulamos. Bueno, ¿y a partir de ahora qué va a pasar? Me parece que es un magnífico tema para debatirlo y como está con nosotros Marcelo Gullo, pues con doble razón. Y por el camino más cosas, que vamos a ir sacando así como platos sorpresas a medida que entren los jefes de cocina por esa puerta que está allí donde Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues un poco emocionado porque te he oído eso de Alfonso Castro, restaurar el orden, creía que ibas a decir constitucional y has dicho orden gótico. Gótico, es que lo que dijo Alfonso Castro. Carajo, esa es la mía. No. Yo estoy por restaurar el orden gótico, dejarnos ya de tonterías y ya que, hombre, podríamos volver a la España de los Austrias. Lo malo es que no hay Austrias que quieran venir a esta España. Déjate tú, no des ideas. Yo les sigo en internet a varios. Restaurar el orden gótico en Palacio es como consigna las crónicas de Alfonso III, así de escuetamente, el gran proyecto político que fue el decir, a partir de ahora Toledo está en Oviedo. ¿Y por qué? Porque yo lo valgo. Y es el mayor acto de voluntad política pura que ha habido en la historia de España, sin ninguna duda. Es un momento maravilloso. Alfonso II, es que la España gótica, sobre todo en el siglo ya VII, cuando se reconquista lo poco que tenían los bizantinos, salvo las Baleares, oye, es que es una península completa, unificada en torno a una monarquía, un Estado, una hacienda, unos impuestos, un código, una moneda, un órgano legislativo que eran los concilios de Toledo, una especie de gobierno tal que era la Cámara Regia, una administración unificada, un ejército, una armada y hasta una liturgia católica propia. Y yo a eso me apunto. Fue la primera vez que España se convierte en realidad política singular, a partir de Recaredo. Todo esto está, de Leovigildo, todo eso está en mi libro Visigodos, que Pedro Fernández Barbadillo acaba de glosar tan brillantemente, y ahí pueden contar usted toda la historia. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Laiz, hablando de visigodos, ¿cómo estás, querido? De la estirpe de Pedro de Cantabria. Efectivamente, ahí quería llegar yo, que os veo de un legalista y un constitucionalista que me da así como sarpullidos. ¿Verdad? No hay más que vernos. Porque hay que dar un paso previo, el discurso de las armas y las letras, queridos. ¿Qué habría podido hacer Alfonso II si Alfonso I, duque de Cantabria, perdón, hijo del duque de Cantabria, no hubiera dicho, mira, primero vamos a echar a estos moros de aquí y luego nos organizamos? Ahí está la cuestión. El padre de la nacionalidad española es Alfonso I, el que los echa del Duero para abajo. Y luego ya Alfonso II se organiza. Casado con una hija de Pelayo, precisamente. Efectivamente. A partir de ahí viene el gran, Alfonso Así que por eso, llamado el católico. Rompo una lanza por las armas, antes que por las letras y las leyes. Me parece muy bien. Ya seguiremos hablando de Reconquista. Jesús viene a hablar de un libro, de su libro, pero en él entraremos después. Don Marcelo Gullo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. En mis últimas horas en España. ¿Cuándo marchas otra vez a Argentina? El domingo a las 19 horas. ¿Qué? De España oriental, pero de la España occidental. De la España gótica americana. Voy de una España a otra España, de la España europea a la España americana. Pero lo cierto sí que el domingo vuelvo para mi ciudad, que es la ciudad de Rosario, la ciudad de Messi. Ahí damos toda gente buena, de primer nivel.
Sí, joder, no sé yo. ¿Quién salió? No sé si has pinchado un hueso aquí con la cantidad de madridistas que hay. Pero... ¿Cómo se llama la provincia de Rosario? Santa Fe. Fíjate qué bonito nombre que tiene. Sí. La provincia de Santa Fe. ¿Quién ganó en Santa Fe? ¿Quién ganó en Santa Fe? Sí. Milei. Sí. Santa Fe, en Córdoba, sí. Así es. ¿Por dónde estás estos días? ¿Dónde has estado circulando? Mira, estuve en Sevilla, volví a Sevilla, había estado en Sevilla en el Círculo Real de Labradores, con un éxito que a mí me impresionó porque estaba lleno de gente, no lo esperaba. Ignoraba por completo que hubiera un Círculo Real de Labradores, pero me parece un nombre precioso. Precioso. Sí, pero de labradores tienen poco, más bien son ya les queda poco. Y volví a la maestranza, lleno también en la maestranza, una cosa muy impresionante, con mucho cariño de la gente. Sobre todo lo que más notaba era el cariño, el afecto de la gente. Y después dormí en Sevilla y me pusieron en un auto para Badajoz. Así que estuve en Badajoz. Magnífico sitio Badajoz. Y de Badajoz de vuelta para Madrid, donde ayer presenté el libro en un colegio, el Colegio Estela Maris. Ajá. Donde también, en todos los lugares, fui siempre recibido, lo debo decir, con muchísimo cariño, con muchísimo afecto. Por eso, cuando vuelvo a Argentina, ya está pensando en cómo volver aquí. Si es que nos ha fastidiado. Mira, cuando estoy acá me extraña, y cuando llego allá me dicen mi mujer y mis hijos, ¿y cuándo te vuelves a España? ¿No tenés ningún otro libro para hacer? Ya, sí, ¿no? Con lo bien que estábamos aquí. Claro. Marcelo, bienvenido. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Pues yo tengo que estar en contra completamente de don Jesús, porque yo soy de las armas nada, yo soy constitucionalista, solo que del fuero juzgo, como don Pedro. O sea, ahí sí, yo estoy completamente con esto. El fuero juzgó. Ah, bueno, ya que entiendo. Eso es que te estás haciendo mayor. Vale, Sí. ¿Tú no estabas con el reino de Lodomeria? Sí, también. Pero bueno, y es que cuando me devuelvan el trono, entonces ya, pues ahí, entonces tendré que decir adiós a España, pero mientras tanto... Bueno, como esto se está convirtiendo, y lo sabemos bien, sobre todo en una clase de historia para millennials, a los que no les han enseñado esto en el cole, o sea, la culpa no es suya, evidentemente. Todas estas historias, el fuero juzgo y demás, en realidad es la tradición jurídica heredada del derecho visigodo, que otra cosa no, pero códigos hacían permanentemente, un montón de códigos, y todo eso se va compilando, en tiempos, sobre todo a partir de Sisebuto Chindasvinto, y con un personaje maravilloso apenas conocido que es Braulio de Zaragoza, San Braulio de Zaragoza, uno de los grandes mentes de la España visigoda. Y a partir de ahí empieza, en realidad, una gran polémica. Entre, por una parte, el derecho heredado del mundo visigodo, claramente germánico, pero con muchísima influencia romana, y por otra parte, la propia tradición jurídica que va saliendo de la pura práctica, sobre todo en Castilla, ¿no? Y esta es una historia muy interesante dentro de lo que es la propia historia nacional de la lucha por la libertad personal y todas esas cosas, que es una cosa que la izquierda española ignora por completo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oiga, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues ya están todos presentados. ¿Y ahora con qué vamos? Vamos a ver, vamos con con el libro de Jesús iremos de inmediato. Pero por si acaso, ¿no lo he enseñado? La lengua retorcida. Que entre otras cosas, adelanto lo del libro, vamos a ver. Hay libros que uno va a la librería, lo mira y dice, a ver de qué va. Y hay libros que uno ve el nombre del autor y dice, me lo llevo y ya veré de qué va. Y este es el caso de Jesús Laiz con todo lo que publica. No solo porque sea amigo mío, es que es verdad que sus libros son siempre los libros de Laiz. ¿Qué quiere usted que le diga? Además, con prólogo de nuestro llorado Amando de Miguel, si no me equivoco, así que doble razón. Pero bueno, con esto iremos después. Me parece que hay que empezar por la cuestión del muro, porque es absolutamente fundamental. Tenemos un presidente del gobierno que ha declarado la guerra civil, de momento soft o virtual, si usted prefiere, a media España. Yo nunca he visto un presidente de gobierno en ninguna nación, pero ni siquiera autoritaria, que hable de construir un muro para apartar a la mitad de la población. Pero ni siquiera el muro de Berlín. Este es el muro de Pedrín. Bueno, vamos a recordar cómo lo dijo. Mire. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de Coalición Progresista de España. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Y por eso, en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Es decir, yo soy la democracia, la verdad y la vida.
la convivencia soy yo. Si tú no estás de acuerdo conmigo es que no quieres convivir. Por tanto, a la cárcel. ¡Viva la convivencia! Bueno, este es el discurso de Pedro y no es una broma. No es una broma, lamentablemente. Es decir, lo estamos viendo por todas partes. Aparece luego la entonces portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, agradeciendo simultáneamente su colaboración a la policía y a la prensa. Yo creo que nunca pasó esto en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que un político ponga a la policía y a la prensa en el mismo nivel. Se ve que en España efectivamente lo están, lo hemos visto y además vamos a ver las imágenes, vamos a verlas, en la brutal represión policial sobre los manifestantes que no han roto un puñetero vidrio, oiga, en Ferraz Marqués de Urquijo. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay y enfrente, por cierto, el clamor de una enorme cantidad de españoles, de los cuales muchos seguramente no saben exactamente por qué están protestando, pero intuitivamente ven que alguien les está robando, ya no la cartera, que eso llevan haciéndolo muchísimo tiempo, sino la patria, que es una cosa más importante, que es lo que hemos podido ver, vamos con las imágenes, en todas las manifestaciones de estos últimos días, desde la de Colón hasta la de la Puerta del Sol, pasando por tantas otras que ha habido en otros lugares de España. Y bueno, hay que levantar acta de la situación. O sea, esto no lo va a arreglar ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Constitucional, ni siquiera el único juez que queda en Berlín, como en tiempos de Federico de Prusia. O sea, ¿esto quién lo arregla? Señores. No, a mí simplemente quería comentar que quizás sería una buena reforma cambiar los cargos en las redacciones y ponerles, en vez de ser director, subdirector, redactor jefe, que fueran comisario, inspector. Subinspector, claro, efectivamente. Sí, lo haríamos más, ¿no? Perfecto. Sería normalizar lo que es real, como decía como decía Adolfo Suárez. Yo creo que hay demasiados millones de españoles que todavía no se han dado cuenta de que el Estado es enemigo de la nación. No me refiero en abstracto, me estoy refiriendo al caso español. El Estado, crecientemente todos los poderes del Estado, se están demostrando enemigos de la nación. La están parasitando desde hace 40 años y según va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamentario y como lamentablemente en los últimos años estamos viendo también el Judicial, están en contra de la libertad, de la propia Constitución que dicen servir y de los intereses de la nación. Yo por eso creo que es realmente preocupante porque el enemigo lo tenemos dentro del castillo y mucha gente todavía no se ha dado cuenta. Es el amo del castillo, que es peor. Es el amo del castillo. Pero ¿te has dado cuenta que el discurso es muy parecido a lo que fue el PSOE de la Segunda República? Es decir, la idea de que esto es la República solo para los republicanos de izquierdas. Sí, sí. Los demás están fuera. Es verdad. De hecho, Pío Moa, que tenía que haber estado esta noche con nosotros y no ha podido por razones personales, recordaba hace poco cómo en 1918, creo que es, el Partido Socialista proclama públicamente, en fin, en sus escritos, que su objetivo final es la construcción de una confederación republicana de naciones. Que España se convierta en eso. Bueno, en realidad es el mismo proyecto, con Felipe VI frunciendo el ceño. Sí, pero lo de dejar fuera a una parte muy importante, que no sabemos si es la mitad o la mayoría, es muy suave eso, muy suave, y en general muy de izquierda, muy de construir al hombre nuevo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso aparece también en cantidad de novelas distópicas, de ciencia ficción. Hay una ciudad maravillosa, utópica, donde se vive muy bien, se vive vigilado por un poder de los grandes sabios o los ancianos o las familias, y resulta que, como en La fuga de Logan, cuando llegas a cierta edad te eutanasian porque sobras y la ciudad no puede mantener más de una población limitada. Y fuera de la cúpula que cubre esa ciudad se vive estupendamente, porque hay naturaleza, hay comida que no, claro, la tienes que cultivar, pero no tiene insecticidas, no tiene antibióticos, hay familias, hombres, mujeres que tienen hijos y forman familias, etcétera, etcétera. Es que nos están llevando a un momento en el que a la gente le está empezando a entrar ganitas de ponerse de puntillas y ver qué hay al otro lado del muro. De ese muro, sí. Don Marcelo Gullo. Mira, yo creo que echar solo la culpa a Sánchez, solo la culpa al Partido Socialista, es un error.
es un error gravísimo. Hay una élite política, intelectual en España, desde hace muchos años, que piensa que toda la historia de España es un error y un horror. Es decir, yo titulé mi primer libro Desmontando la leyenda negra, el subtítulo desde Bartolomé Las Casas hasta el separatismo catalán. ¿Por qué? Porque hay una interconexión entre la crítica a la conquista de América y lo que ellos en realidad quisiesen criticar profundamente, y a veces lo hacen y a veces no, que es la reconquista. Ellos piensan que la reconquista no debería haber existido, que debería haber existido en la península 3, 4 o 5 estados, quién sabe cómo se llamarían, y hasta inconscientemente trabajan para eso. Pero lo peor es que los españoles no se dan cuenta, y nunca se dieron cuenta, que el régimen del 78, en ese mismo régimen estaba marcado el destino de España. Lo que vemos hoy no es la negación del régimen del 78, es la apoteosis del régimen del 78, porque ese régimen se hizo para que al final existiese la desmembración territorial de España, disfrazada, como quería el PSOE, de confederación, disfrazada, pero eso no encubre el hecho real de que aspirarían, se entiende, a que eso que se llama España, aunque siga existiendo como nombre, en esencia deje de existir. Vamos a pelearnos un poco sobre eso. Yo recuerdo que escribí hace muchos años en Razón Española, Pedro se acordará, un artículo que se llamaba del 98 al sistema del 78, ¿verdad? Donde trataba de explicar que en realidad cuando la gente defendía la Constitución del 78 estaba fijándose solo, digamos, en el texto escrito y en lo que se suponía que era el catálogo, ¿verdad?, de derechos y deberes de los ciudadanos, olvidando que por encima y por debajo del texto escrito lo que había era una mecánica bien real, y no siempre oculta, por cierto, de pactos de poder en el mundo económico, del mundo cultural, en el mundo político, del mundo empresarial, en el mundo eclesiástico y muy particularmente entre los grandes partidos que tienen que partirse el bacalao en Madrid con los separatistas, que hacía que la Constitución quedara de facto en papel mojado y que hubiera cogido una deriva que era imparable mientras permaneciera no tanto el texto constitucional como esos acuerdos de poder implícito. Y es decir, que estando de acuerdo contigo, digamos, en el diagnóstico final, yo creo que más bien el problema está en haber pensado que era posible recrear la restauración de 1876 metiendo en el enjuague ya no solo a conservadores y liberales, sino también a los nacionalistas, pensando que a base de dinero, bueno, pues se avendrían, digamos, al gran negocio, sin ser capaces de ver, y esto sí que es el gran pecado original de la clase política, muy particularmente de la gente de UCD del momento y del movimiento también, sin ser capaces de ver que los otros sí que tenían un proyecto de soberanía nacional, catalanes y vascos, y ellos no. Y la Constitución en realidad ha servido de coartada para esto, como podía haber servido de coartada para lo contrario, pero no finalmente sirvió de coartada para esto. No, la Constitución estaba hecha para lo que finalmente va a pasar. Yo ya no estoy de acuerdo contigo. Es una cosa como estaba hecho, se entiende todo, para que España perdiera su soberanía política, su soberanía económica y su soberanía militar. Era una tendencia clarísima que fue congelada durante un tiempo, incluso la cuestión social, congelada con beneficio para muchos, simplemente por la existencia de la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética cae, toda esa sinergia que ya estaba preparada, no para España, se detiene, pero que estaba preparada para toda Europa, que era la desindustrialización de Europa, su partición en regiones, no en estados, que es lo que había planificado los Estados Unidos, que se llamó el Plan Morgenthau, hecho por el secretario del Tesoro de Roosevelt, que se aplicó hasta el año 1949 y solo por la amenaza de la Unión Soviética y los partidos comunistas se cambia el Plan Morgenthau por el Plan Marshall. Pero terminada, se entiende, la Guerra Fría, caída la Unión Soviética, se vuelve al mismo esquema de antes. Y por eso, ¿qué había que hacer? Había que destruir la posibilidad del gas barato ruso
para la industria alemana y la industria europea. Porque eso no podía funcionar más, porque nunca fue el proyecto para Europa. Una Europa ascendente que vivió 40 años, sus mejores 40 años gloriosos, producto que existía la Unión Soviética y había que crear un sistema que se le contraponga para que los partidos comunistas no hiciesen ninguna revolución. Terminado eso, se terminó Europa. Bien, es decir, sí, Europa terminó, no pero existe más. Yo creo que en tu caso, Marcelo, este es un post-Ergopropterok. Es decir, es que yo no me imagino a Manuel Fraga Iribarne y a Miguel Herrero de Miñón y ni siquiera a Peces Barba, ¿verdad? En el momento en que estaban tratando de hacer un texto con Abril Martorell y Alfonso Guerra tirándoles petardos en la mesa, pensando en todas estas cosas. No, eso no lo pensaban. Había otros que le acercaban los textos que después firma acá. Y después porque había un ambiente generalizado, como el ambiente generalizado de la conferencia episcopal, que cuando Fraga le dijo, ¿qué hacemos con el tema del aborto? Me opongo, y estaba dispuesto a oponerse, le dijeron que no. Sí, el ambiente era ese ambiente. No ponerse a nada, dejar hacer. Bueno, cuando uno deja hacer, así le va. Lo que pasa es que en la historia las décadas son como días. Yo la gente dice, usted, profesor, no, mire, escúcheme. Lo que yo le digo es que no es que va a pasar mañana. En la historia, las décadas son como días, pero pasan inexorablemente las cosas. Jesús, Pedro, Carlos. Yo creo que hay un dato previo, un dato jurídico previo muy importante antes del 78, que además, ya que estamos en estos tiempos amnistiadores, merece la pena recordar, y es la amnistía del 77, sí, porque es una de las piezas claves del régimen del 78. ¿no? Sí, cierto. Y en la amnistía del 77 hay un artículo importantísimo que deja fuera a los crímenes que no fueran cometidos para la reintroducción de las libertades y la autonomía de los pueblos de España. Es decir, todos los asesinatos que cometió ETA para la defensa de las autonomías, en fin, vaya ironía, ¿no? ETA matando para conseguir el Estatuto de Autonomía, cuando el 90% de sus crímenes se cometieron después de aprobarse el Estado de Autonomía. Pero bueno, todos los crímenes que fueran cometidos en nombre de la autonomía de los pueblos de España y en nombre de la restauración de las libertades, todos esos estaban bien muertos, eran crímenes que, bueno, pelillos de la mar se les podía perdonar. Pero los que no quedaban dentro del paraguas de la amnistía fueron los que no eran esos. ¿Y qué crímenes eran esos? La matanza de Atocha, simplemente. Sí. Es decir, simplemente los 4, si no recuerdo mal, ¿verdad? 4 abogados laboralistas que murieron a principios, no me acuerdo qué mes, de 77. Entonces, fue una amnistía en la que quedó bien claro que los terroristas comunistas y los terroristas separatistas entraban dentro del sistema. Y subrayo la palabra terroristas, porque no eran solamente los partidos, sino también los terroristas. Pero los que quedaban fuera del sistema eran los que tenían otro tipo... Nostálgicos. No me refiero, por supuesto, a quitarles la culpa a los asesinos de Atocha, evidentemente. Pero me estoy refiriendo a la ideología. Se criminalizó, de hecho. Estamos alejándonos de una forma absolutamente descarada del epígrafe, pero bueno. Pero en eso estamos hoy, quiero decir. Ese es el es verdad que entre Atocha y Montejurra se desmonta el franquismo sociológico completamente. Lo cual da que pensar, por cierto. Y con la ley de amnistía se levanta un muro. Los que caen al otro lado del muro no merecen amnistía. Y en ese muro estamos de nuevo. Sí, lo que ahora somos más. Me parece a mí, Pedro. Bueno, es que una de las cosas positivas de estas protestas populares, de esta rebelión contra la destrucción de la nación española que está llevando Sánchez por sus intereses personales, es que la gente ya se da cuenta de que la Constitución no es esa maravilla que nos prometieron. No es una muralla que nos defienda de los orcos, de los nacionalistas, racistas, de los etarras. No, es el ariete precisamente que está demoliendo esa muralla. Ahí hay un artículo, el 152, por ejemplo, lo podemos hablar con Busaré, que sigue al reparto de las competencias exclusivas del Estado y te dice en el 152, bueno, todas las competencias que en el artículo anterior se dejaban de manera exclusiva al Estado también pueden ser transferidas. Eso nos lleva a un Estado ni federal ni confederal, sino a un Estado permanentemente abierto en el que las comunidades autónomas, ya sabemos cuáles, las que están controladas
con los que, a fin de cuentas, según nos decía la derecha madrileña, solo quieren dinero y poner una banderita, van a estar exigiendo permanentemente más y más transferencias. Además, siempre que se lo permita los resultados electorales en el Congreso de los Diputados. Bueno, ahora para volver a eso que lamentabas, que nos hemos apartado mucho del epígrafe, yo lo que quiero recordar, como hago siempre, es que esto es mundial. Ese muro lo proclamó Joe Biden en su primer discurso, en el discurso de toma de posesión de la presidencia, cuando habló de una guerra contra los supremacistas blancos, que significaba en código, todo el mundo sabe, los votantes de Trump, que no son precisamente tres gatos. Es decir, es una manera de decir, estáis fuera del sistema. Todo vale contra vosotros. De entrada, todo está valiendo contra el expresidente Trump, que no sé cuántos indictment, ¿cómo se traduce eso? Acusaciones, denuncias o lo que sea. No sé cuántos lleva ya, y que que si se llevaran todo lo que les pide, se pasaría el resto de su vida en la cárcel y un poquito más. Y eso significa eso, si estás fuera de ese sistema, que viene a ser el mismo que vende Pedro Sánchez, estás fuera de la vida, de la protección del Estado. Vamos a ir a la publicidad. A la vuelta les voy a preguntar y ellos van a tener que contestar ahora cómo vivimos al otro lado del muro. Y a la vuelta también vamos a hablar del libro de Jesús, La lengua retorcida se llama. Antes voy a hacer como los teleñecos y voy a desaparecer para coger el desfibrilador de Protege tu Vida, que ya sabe usted que sin esto... Bueno, es uno... los casos son tantos que hay que decirlo así. Para este programa es un orgullo, de verdad, que uno de sus patrocinadores sea esto, que ha demostrado que sirve, que funciona, que salva vidas. Es que no se puede pensar mejor. ¿Sabe usted que lo que se podía hacer, lo que antes, hace 10 años, por ejemplo, solo se podía hacer en un hospital? Es decir, meterle unas placas para sacarlo de... Ahora lo puede hacer usted en su casa, en su puesto de trabajo, en su comunidad de vecinos, en el polideportivo, en fin, con este aparato pensado para que lo pueda utilizar cualquiera sin necesidad de conocimientos médicos. El propio aparato te va diciendo lo que tienes que hacer. Es imposible hacer daño, es imposible equivocarte. Si pones los electrodos, esas plaquitas, como está viendo usted en la imagen, y al corazón del paciente no le ha pasado nada, el aparato lo interpreta, lo lee y no manda el chispazo. Lo que sí que hace es grabar un electrocardiograma para que cuando llegue a las urgencias tengan un informe completo. No se puede pensar mejor, por eso está teniendo el éxito que está teniendo, y del mismo modo que tantos amigos lo han hecho ya, llamamos a todos los que lo hayan tenido que utilizar y nos cuenten su experiencia. Esperemos que sean muy pocos. Esperemos que sean muy pocos, pero es que hay un montón de infartos en España al año, muchísimos. Y por cierto, este año y el anterior más que antes. Llame ya, 900-730-061. Si llama ahora y no hay nadie, pues no se preocupe, le van a devolver la llamada con su número que ha quedado registrado y usted lo pregunta todo. Lo que cuesta, cómo se financia, ese 30% de descuento que le hacen a usted por ver este programa, por ver el Toro Televisión, el tensiómetro que regala Adolfo Albistura a los que llaman desde este programa, todo eso. Y ya verá usted qué cosa más, bueno, extremadamente útil. El desfibrilador de Protege tu Vida, 900-730-061. Pausa para la publicidad. A la vuelta van a contestar sucintamente, lo prometo, a la cuestión del muro. Y enseguida, el libro de Jesús Lainz, La lengua retorcida. Hasta ahora mismo. Ya volveremos a la fanfarria de la caballería cuando esté la cosa un poco más tranquila. A nuestras espaldas, los húsares de nuestro compadre, maestro, amigo, compañero Augusto Ferrer Dalmau. Sobre la mesa, el húsar de nuestra madrina, Paz, acompañado por el corsario de nuestro compadre José Félix y el compadre Ángel, que es el que vistió armó al húsar, por cierto. Así que para él también muchos saludos. Sobre la mesa, el libro de Marcelo, que se va a marchar y hay que contarlo. Dice, no has hablado de mi libro. Parece que hay el libro de Marcelo Gullo, el último, el libro de un servidor. Te voy a contar tu historia, que luego cuento, por cierto. Barbadillo, no sé por qué no se ha traído el suyo, pero en fin. Y el libro de Jesús Lainz, La lengua retorcida, del que nos vamos a ocupar de inmediato. ¿Por qué? Pues porque sobre lo que podría parecer cuando uno ve la solapa un divertimento de tipo culto y erudito y chisposo, en realidad lo que hay es una granada de mano para la guerra cultural.
sabe usted. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. La pregunta era, ¿ahora qué hacemos aquí al otro lado del muro? Un minuto por Bárbara. Hablar con los jóvenes, y formar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes. Lo mejor que pasó en España estas semanas fue esos jóvenes que estaban en Ferraz. Tanto los que estaban con esa bandera extraordinaria que me pareció la bandera de Noviembre Nacional, como aquellos que estaban rezando el rosario, como aquellos que lanzaban sus insultos. Esos jóvenes son lo mejor que tiene España, pero esos jóvenes también hay que escucharlos, pero también hay que formarlos, porque las generaciones más adultas tienen una obligación con las generaciones más jóvenes y tuvieron una mala formación. Lo que hay que hacer es formar a esos jóvenes. Son la esperanza de España, no hay otra. Pedro. Pues lo primero, no creerse nada de lo que nos diga el poder, discutirle la dictadura de la opinión, pelearle, no admitir ninguna consigna, ninguna frase, ninguna idea, todo es mentira. Y también llamo a vivir en comunidad, a apoyarnos los unos a los otros, a quienes pensamos de la misma manera, que nos están robando la nación. Unirnos todos en cosas tan sencillas pues como comprar los libros de los que aquí se habla, el libro de Marcelo. Muy bien, eso me gustó mucho. Eso sí que me gustó mucho, ¿no? Bueno, entonces tus hijos y tu mujer me van a invitar a ir a tu casa a pasar unos días en Argentina, ¿no? Depende de la cantidad de libros que venda. Bueno, estoy dispuesto a llevar un jamón español. Entonces tener la puerta abierta. Don Carlos. Bueno, yo creo que es, por supuesto, lo que han dicho Marcelo y Pedro, naturalmente, resistir. Pero sobre todo una cosa muy importante, y es tener esperanza, una esperanza razonada. En el sentido de que, en primer lugar, lo que no es viable no puede durar. Y la ideología que tenemos enfrente no es viable, sin más. Va absolutamente ya no contra las ideas, la tradición, las ideas del pasado, sino directamente contra la naturaleza. Con lo cual, pues, mira, es como si yo quiero abolir la ley de la gravedad. Y entonces sabemos que no va a durar. Sabemos que la izquierda es el Ouroboros, la serpiente que se come su propia cola. Y entonces podríamos estar así esperando, evidentemente esperando pasivamente no, porque esto puede ponerse mucho peor. Pero es eso, es decir, es saber que vamos a ganar, pero con toda seguridad. Ahora, lo que nos debe interesar es cómo queda el paisaje después de la batalla. O sea, lo que vamos a heredar puede ser un erial o puede ser un erial relativo. Bueno no va a ser en ningún caso. Pero que evidentemente las tornas se están volviendo en nuestra dirección y por eso están desesperados y por eso aprietan cada vez más, y no me refiero solamente a España, pero evidentemente lo que más nos interesa es el caso español. Por ejemplo, esos jóvenes que lógicamente, como sucede con todas las juventudes, que tienen el componente más importante y más interesante, siempre se cuestiona y siempre es rebelde y siempre busca esa oposición a lo que hay, o cuestionamiento de lo que hay. Esa es nuestra gran esperanza. Don Jesús. Carlos, a mi diestra sentado, acaba de demostrar que es un optimista antropológico como su maestro ideológico José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces, entre optimista antropológico y bien pensante, yo he de confesar que soy bastante menos optimista antropológico y bastante mal pensante. Y por lo tanto considero que hay que seguir luchando aunque no se tenga esperanza, porque la grandeza de la lucha está precisamente en eso, es decir, en defender lo que uno piensa a pesar de que le vengan tiros de todas partes y el horizonte sea negro. El horizonte es bastante negro y efectivamente la única cosa que se puede aspirar o que quizás sea lo máximo a lo que se podría aspirar es a que la gente piense por sí misma, a que se olvide de eslóganes, a que se olvide de la contaminación de los medios de comunicación y arranque a pensar, demonios, arranque a pensar. Y para arrancar a pensar no hay nada, evidentemente, como las semillitas que algunos plantan dedicándose a escribir libros que luego casi nadie lee. Así que por eso yo rompo una lanza a favor de lo que han dicho mis compañeros plumíferos, que ya que nosotros hemos invertido el tiempo y nos hemos quemado las pestañas escribiendo estas cosas, para dar la lucha cultural, ahora ustedes tienen que leerlas y distribuirlas, si no, no hay nada que hacer. Me gusta eso de sin miedo ni esperanza, eso de Felipe II, ¿no? Nec metus nec spes, era, ¿no? Sin miedo ni esperanza. Bueno,
Te toca. Lo siento por la sin igual Viviana y su emperizadera aportación. El miembro es muy distinto de la miembra, fuente de orgullo y de satisfacción. La hembra de la foca no es el foco, son cosas que no tienen relación. El macho de la rata no es el rato, tampoco, aunque parezca el ratón. El macho de la mosca no es el mosco, más bien suele llamárselo moscón. Ni el de la golondrina golondrino, ni el de la mariquita el maricón. El hecho... Esto es una parte del libro de Jesús Laiz que coge el politiqués y todo ese lenguaje absurdo al que los políticos llevan 30 años largos acostumbrándonos, empieza a darle la vuelta y dice, mira, muchachos, el rey está en pelota picada. Y en pelota picada deja Jesús Laiz en este libro la lengua retorcida al idioma oficial. Efectivamente, porque ya lo dijo hace unos cuantos años Confucio, ¿no? Que si se altera el significado de las palabras, la sociedad está perdida. Es importantísimo que las palabras sean ciertas, se refieran a contenidos ciertos y no se manipulen, porque si a las palabras se les cambia el significado y se les orienta y muchas se las condena al olvido, finalmente llegamos a una situación en la que no es posible debatir con libertad y con inteligencia. Por eso es muy importante dar a las palabras su significado exacto. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Hasta qué punto la voluntad política, digamos, puede llegar a cambiar radicalmente el significado de una palabra? La palabra covidiotas, como todos aquí sabemos, surgió espontáneamente de los españoles para reírse de aquellos maniáticos que iban solos en su coche con la mascarilla puesta, o que iban andando solos por los picos de Europa con la mascarilla puesta. Y este ejemplo, por cierto, es personal. Yo me los he encontrado en donde Cristo dio las 3 voces en los picos de Europa con la mascarilla. Entonces se les puso el nombre de covidiotas. ¿Pero qué pasó? Que al final nos encontramos hoy con que en el diccionario de la Real Academia se dice que covidiotas son los pecadores herejes que no pasan por la ortodoxia covidiana, es decir, que se oponen a la vacunación o a todas este tipo de medidas. Y hay un ejemplo clarísimo de cómo a una palabra se le da oficialmente el significado contrario. Y sobre esto y sobre otras muchas cosas va este libro, evidentemente inspirado por el difunto y mi buen amado maestro Armando de Miguel, que fue el que me animó a editarlo y el que le puso el prólogo, que no pudo leer, maldita sea, por 3 días. Murió 3 días antes de que el libro saliera de imprenta. Pero fundamentalmente es eso, es una denuncia del politiqués, de la pedantería insoportable que hace que encender la televisión, quitando un par de programas que no hará falta que mencione, sea una tortura, ¿no? Porque la mezcla de ignorancia, de mala fe y de pedantería es insoportable. Pero Jesús, sí, todo lo que tú quieras, pero vamos a ver, o sea, has hecho este libro y tú lo estás leyendo y yo veo, no has adelgazado, no te has arrugado, no se te ha puesto cara de mala leche, empiezas a leerlo y encima te lo tomas a coña. O sea, eso es un trabajo de fuerza interior realmente descomunal. Quiero decir, cualquiera de los temas que tú coges aquí es para agarrarte un cabreo monumental y quemar Troya. Es que la procesión va por dentro, efectivamente, y quizás sea esa procesión la que, entre otras cosas, me impide adelgazar, ya que lo has dicho. Pero, efectivamente, los temas son, aunque lo he pretendido orientar desde un modo jocoso, y varios de los capítulos, como acabas de demostrar tú, están escritos en verso con muy mala leche, pero efectivamente los temas son para reírse, pero realmente son para llorar, porque lo que mueve a la risa es su ridiculez, pero para llorar es la mala fe con la que están pergeñados y lamentablemente los perniciosos resultados a los que nos llevan, que es al totalitarismo ideológico, entre otras cosas, a través de la manipulación lingüística, que es otro hecho también esencial. Y aquí va la Agenda 2030 a través de la manipulación lingüística, la religión calentológica a través de la manipulación lingüística, por supuesto, los separatismos, especialidad de la casa, a través de la manipulación lingüística. En fin, todo es lengua en este mundo de las ideas. Pedro.
Yo quiero poner un ejemplo de los que recoge Jesús sobre cómo la manipulación del lenguaje no es casual, no es algo que nazca del pueblo soberano, sino que está dirigido por gente que no sabemos, no conocemos sus rostros, pero que nos imaginamos. Tú escribes en la página 159, especialmente interesante es lo sucedido con la inmigración ilegal, de presencia creciente en las páginas del País hasta más o menos el año 2000, para caer luego en picado hasta su práctica desaparición en la actualidad. ¿Qué ha sucedido? ¿Han dejado de existir los inmigrantes ilegales o quizás se trata de que se les ha comenzado a llamar de otra manera, migrantes? Porque eliminando el concepto ilegal y empleando un vocablo propio de la ornitología, se afianza la postura política, aquí es a donde vamos, que considera que las fronteras son injustas, que ningún ser humano es ilegal, que no hay más patria que la humanidad, que la inmigración debería ser ilimitada, que papeles para todos y que imagine there's no countries, bla, bla, bla. Yo creo que esto define perfectamente que la manipulación lingüística no es espontánea, sino que es parte de un plan. Y mucha gente está viendo que ese plan existe. Viniendo, por cierto, del comentario de un egregio vascongado como nuestro común amigo Kepa, yo ya sé que se llama Pedro, pero a mí me gusta llamarle Kepa a mala leche, es que... Un día, oye, que tengo una tírame taza con algo, a mano, tírame con algo. Ah, Kepa es él, claro, que es de Bilbao. Claro. Es que, ¿sabes? La rivalidad Santander-Bilbao nunca Hay desaparece. estos cantabritos. Pero es muy interesante, ya que lo ha dicho un egregio vascongado, porque simplemente cambiando palabras se pueden cambiar las naciones. La campaña de promoción de cambio de nombres y apellidos en el País Vasco y en Cataluña, por pueril que nos parezca, de pueril no tiene nada, porque hay muchos millones de personas que son capaces de creerse que como si ya no se llaman Pedro sino Kepa, y ya no se llaman Luis sino Koldo, y ya no son españoles sino vascos, es decir, han cambiado de nación simplemente cambiándose los nombres y los apellidos. Y ahí, por cierto, no son solo los culpables los separatistas o los vascos de pura cepa, sino que son muchos los españoles allí emigrados que precisamente en Cataluña es muy común para eso, camuflarse en la tribu, para someterse al totalitarismo, cometen ese delito de desarraigo. Yo iba a preguntar, Carlos iba a tomar la palabra, pero yo antes quería hacer una observación a Marcelo, o más bien que nos lo hiciera a nosotros, porque si quiere usted un ejemplo de libro todavía mayor que en España, de esto ve usted cualquier informativo en Argentina. Pero el lenguaje de los medios de comunicación en Argentina es una neolengua absoluta. No solo en la televisión, en la universidad. En la universidad se ha adoptado el llamado idioma inclusivo, inclusivo. Las tesis doctorales se permiten hacer en idioma inclusivo y se propone que le hiciesen en idioma inclusivo. Las notificaciones de la universidad al profesor, y a mí un día me llamaron la atención porque no contestaba en idioma inclusivo, me mandaban cosas del rectorado y yo contestaba en español, claro, ¿no? Entonces me llamaron la atención y dije, bueno, hoy voy a contestarles en idioma inclusivo. Entonces agarré y en vez de contestarle con E, porque ellos a todos le ponían E, yo a todos le puse I. O sea, era un escándalo fabuloso, porque lo leyó, te da cuenta, el rectorado, los profesores, te da cuenta, ¿no? Me dice, ¿qué ha hecho usted? Usted se está burlando de nosotros. De ninguna manera, dije yo. Ustedes me pidieron que hablara en idioma inclusivo, y para mí la I es más inclusiva que su E. Y no? Tiene que demostrarme, porque la E denota feminidad. En cambio, mi no, mi es más neutra, le dije. Así que yo contestaré todo ahora con I. Vamos, hará un escándalo fabuloso. Después me lo hicieron pagar, claro, pero no rige solo, rige en el corazón de lo que debería ser la formación de los mejores hombres de Argentina, en la universidad. Han destruido el idioma y han destruido la capacidad de razonar. No, yo solo quería apuntar, si no era una intervención, quería solo apuntar, y creo el caso más ridículo que recuerdo de querer convertir la maquetez en originalidad nacional es el del ¿cómo se llama? El presidente de la Generalitat andaluz, ¿cómo se llama? Montilla. Pues se llama Montilla y no sé qué, es un apellido estos de con I, y simplemente su cambio consistió que la I, dos apellidos totalmente andaluces, y la I era latina, nada más. Claro. Que ya con eso se había convertido en el catalán de pura cepa, por supuesto. Es que es una cosa ridícula, aparte que me parece que es un insulto a tus ancestros. Mira, yo es que... Luego está Francisco José o Francisco Javier, no me acuerdo cómo se llamaba, López, que como tal fue bautizado
como tal fue registrado, como tal aparece en la página web del Congreso de los Diputados, pero que todo el mundo conoce por Pachi López. Sí, bueno, eso sí. Es verdad. Y el López le debe doler. Sí. No, es que con este cambio de nombres, de definición del ser, claro, pasas de ser un esclavo, un charnego, un maqueto, joder, a estar en la banda de los privilegiados. No, claro, es que O eso pasas al otro lado del muro, pasas al lado Pero bueno no del pasas, muro. no es verdad, no es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Sí, Tú mira, es verdad, Carlos. tú me dices, ¿cuál es el apellido más común en Gerona? García. Ya, En ya. Barcelona, García. En Tarragona, García. En Lérida, García. Coge ahora una lista de los diputados de Junts per un tal, y son todos... No me has entendido. Claro que no vas a tener poder. Oye, ya me acuerdo de lo que le dijeron a Horcajo en la prensa catalana. Llamado Horcajo no vas a llegar a ningún lado, que se vino a Madrid. No hablo de eso. Esa persona, Francisco García, que pasa a llamarse Francesc García, que se va a pasar con abuelos de Martos, Jaén, ¿verdad? Bien, se va a pasar al otro lado del muro y va a ser feliz. Y va a seguir en su mismo estatuto de siervo o aún peor, pero él en su fuero interno va a estar convencido por el autoespejismo, ¿verdad?, de que está en el lado bueno del muro. Y es terrible, por eso la neolengua se convierte no en una forma de entrar, digamos, en el gran mundo, sino en algo muchísimo peor, una forma de esclavitud asumida, engañándose a uno mismo. Y por eso es tan importante leer este libro de Jesús, porque te está mostrando, ¿verdad?, la realidad de la gigantesca operación de poder con la que nos quieren robar el alma, querido, nada menos. Así es, así que es importante, como digo, hablar bien para pensar bien. Quien habla mal está demostrando que piensa mal y por lo tanto es muy importante tener las ideas claras y las palabras claras y por eso es muy importante denunciar y no pasar, como muy bien dice Marcelo, por eso, por las estúpidas obligaciones. No, es que tiene usted que escribir todas y todos porque si no, tal. Usted tiene que escribir profesorado, no puede poner profesores y profesoras, y no digo nada profesores, solamente, eso es falócrata, machista, fascista, racista, todo. Tiene que poner el profesorado, la ciudadanía etcétera, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, cuando uno coge cualquier texto de estos, que por cierto, no vienen solo de la izquierda, hay que ver los impresos del Ayuntamiento de Madrid. Ciertamente. Es horrible. Es más, yo reto a que a cualquier persona lea un párrafo de 4 o 5 líneas, no tiene por qué ser gordo, con este tipo de lenguaje de los padres y madres de los alumnos y alumnas, qué tal, qué cual. A ver quién es capaz de leerlo sin perder el aliento. Es algo absolutamente insoportable. Y también lo hace la derecha, ¿eh? La derechita. Pero ¿por qué no ponen comas y comos? Pero dices tú, no Señores, solamente viene del PSOE, no, pero es que el PP lo coge todo el PSOE. Forma parte de la misma que del la alineación suplente del PSOE. Sin embargo, Señores, el Senado francés ha rechazado el lenguaje inclusivo. Sí, pero con un éxito limitado. La lengua retorcida de Jesús Lainz en Encuentro, que es la casa que suele editar a nuestro amigo Jesús. Muy gracias por estar aquí en Madrid esta noche. Un placer. Y ahora de vuelta al mar de Castilla. Saludo a todos, todas y todes. Exactamente. Y hasta la próxima vez, que cuando quieras, ya lo sabes. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta de la publi, atención. A la vuelta de la publi vamos a hablar con un testigo vivo del final del franquismo y el principio de la transición, pero desde la sala de máquinas. Fernando Suárez, que ha traído un libro de memorias, testigo presencial, enorme libro por todos los conceptos. Y mire, en el tiempo que estamos viviendo hoy, con un sistema que se cae, su testimonio va a ser absolutamente, en fin, inapreciable. Pausa para la publi y enseguida lo vemos. Con el toque de generala, que es lo que se tocaba en los cuarteles y se sigue tocando, cuando hay que salir corriendo a coger el fusil, ya ve usted, a veces no pasa nada, solo hay que formar, pero bueno, que sepa usted que era para eso, volvemos a recuperar el hilo de nuestro programa. Se marcha Jesús Lainz. Hemos empezado hablando de ese muro que el presidente del gobierno ha anunciado que va a construir para separar la España del bien, o sea, él de la España del mal, o sea, usted y yo, ¿verdad? Y de lo que a todas luces va pareciendo el final de un sistema, se quiera o no. Y en este contexto, recordé yo que hace unos días pasaba por Dando Caña con Alba Vila una persona que es fundamental en la historia reciente de España, que ha publicado un libro donde lo cuenta además todo,
y al que todos no, pero los más mayores sí, recordamos como un señor que despuntaba como uno de los ministros más jóvenes de los últimos gabinetes de Franco, ministro de Trabajo, procurador en Cortes, que de repente estuvo metido en el asunto de la ley de reforma política, que todo el mundo decía, bueno, será el próximo presidente del gobierno. Al final resulta que no fue este Suárez, fue otro, ¿verdad? Y que luego ha seguido en política y siempre, por cierto, con una lucidez extraordinaria. Y helo aquí hoy con nosotros, Fernando Suárez, testigo presencial de tantas y tantas cosas, y hoy testigo presencial de lo que a todas luces es el final de un sistema, o lo va pareciendo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que usted vería, me imagino, porque ha seguido la vida política siempre muy intensamente, el discurso de debate de investidura de las Cortes del otro día. Sí, claro. ¿Y qué pensó al ver el anuncio por parte del presidente del gobierno de que iba a crear un muro para dividir España otra vez? Yo creo que el momento es tan complicado, tan complejo, tan difícil, que no tiene precedente ninguno. Es decir, nunca se ha producido en España una situación como la presente. España está viviendo un momento de su historia que a mí me parece extraordinariamente positivo. Es la primera vez que convivimos en paz, en libertad, que no hay exilios, que no hay presos políticos, en fin, que la vitalidad de la sociedad es enorme, con el cine, el deporte, todo funciona muy bien. Las exportaciones como nunca, una corona ejemplar, un ejército respetado por todo el mundo. Quiero decir que la situación, los datos básicos serían esenciales y lo están estropeando los políticos con sus ambiciones y sus deslealtades. Y eso naturalmente es muy inquietante. La situación en la que el presidente del gobierno, para obtener su investidura, regale a un golpista, es decir, a un señor que está perseguido por los tribunales, está en busca y captura por el Tribunal Supremo, le vayan a visitar, acuerden con él, todo eso no puede acabar bien. Todo eso no puede acabar bien de ninguna manera. Y la sociedad española, afortunadamente, está reaccionando con gran ímpetu. A mí me sorprende mucho el mantenimiento de las manifestaciones tan seguidas y que la gente salga a la calle. Eso no había pasado tampoco nunca, ¿no? Eso tampoco había pasado nunca, efectivamente. Nunca, ¿no? Lo que se está viendo es que si por una parte la sociedad, como usted acaba de decir, es vital hasta el punto de salir a protestar, sin embargo, el Estado, es decir, ese aparato en el que estábamos acostumbrados a confiar, está dando muestras de una debilidad preocupante. Tremenda, ¿no? Es que claro, naturalmente, por ese camino nos quieren llevar a federarnos. Claro, federarse León con Murcia, yo no lo entiendo, no sé cómo se puede federar León con Murcia. Entonces, los dos, el reconocimiento que lo hacen en los documentos de estos días, hablan de la posibilidad del reconocimiento nacional de Cataluña y del País Vasco. Es un tema que arranca de la Constitución, como se sabe. Y yo tengo que recordar, una vez más, que Torcuato Fernández Miranda, que es el autor de de la transición, el creador de la transición, del modelo, en el discurso que pronunció en el Senado cuando se aprobaba la Constitución, dijo con toda claridad, explicó que las nacionalidades eran un error histórico porque nacionalidad es igual que nación y la nación exige el Estado. Y en eso estamos, se ha cumplido al pie de la letra. Entonces no le hicieron caso y ahora estamos pues en esta penosa situación. No puede acabar bien. España no se va a dividir, no se va a fragmentar, la Unión Europea no permitirá de ninguna manera, ni nosotros, que España se divida. Entonces, como va a acabar mal, pues tiene que rectificar o el presidente o Puigdemont o los dos. Pero esto no puede seguir así. Antes de que usted llegara teníamos una discusión, Marcelo Gullo y yo, precisamente estando de acuerdo sobre el fondo, es decir, que los actuales males derivan de aquel pecado original que fue la redacción de la Constitución, sobre hasta qué punto formaba parte de un programa o hasta qué punto en el momento de elaborar el texto constitucional y sobre todo los acuerdos implícitos o explícitos en torno a la transición política, había ya previsión de que esto acabara de alguna forma así. Usted fue testigo directo de todo aquello. He dicho varias veces
que en la ley para la reforma política, en el referéndum de la ley para la reforma política y en las elecciones del 15 de junio del 77, que son la consecuencia inmediata de la ley, los partidos nacionales, es decir, la UCD entonces y el PSOE, tuvieron mayoría en las 3 provincias vascas y en Cataluña. Es decir, no hacía falta el PNV ni la Convergencia y Unió para aprobar la Constitución. Pero Abril Martorell tenía el interés en que participaran, en implicar al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unión, y aunque la Constitución se hubiera aprobado en esos territorios sin necesidad de contar con esos partidos, se les concedió esto. Y fue cuando la famosa frase de Abril Martorell a Torcuato, cuando Torcuato estaba en contra de esto, cuando le dijo o te callas o te vas. Eso está en la historia de España. Abril Martorell, para nuestro público más joven hay que recordar que Joaquín Abril Martorell es un señor que aparece con poco pelo y unas gafas muy grandes y que era el brujo visitador de Adolfo Suárez. Se llamaba Fernando, ¿no? Sí, yo que he dicho Joaquín, ese es otro Abril Martorell. No, Fernando Abril Martorell, efectivamente, que era el consejero áulico de Adolfo Suárez en aquellos, vicepresidente. En aquellos años y vicepresidente del gobierno, efectivamente. ¿Me permite hacerle una... Por favor, Marcelo. Me permite hacerle una pregunta desde la más completa ignorancia. A mí me resulta difícil de comprender, que el hecho de decir que hay nacionalidades dentro de una nación, que es una contradicción in terminis. No puede haber nacionalidades dentro de una nación. Una nación no tiene dentro suya otra nación. A mí, perdónenme que se lo diga desde la más ignorancia completa de la historia española, a mí me parece que no puede ser producto solamente de la ignorancia. Algo tiene que haber habido, a alguien se le tiene que haber ocurrido poner eso, que se sabe que es un error, que conduce a la catástrofe ahí, y alguien tiene que haberlo aceptado, y no me suena muy claro que simplemente se lo acepte por error o por ignorancia. No, la versión que hay es que los catalanes y los partidos nacionalistas, Roca, que representaba al nacionalismo catalán y en cierta medida al vasco, que no estaba en la comisión que hizo la Constitución, pero Roca parece que planteaba pues eso, que se reconociera de alguna manera la peculiaridad de Cataluña y del País Vasco, y se inventó la palabra nacionalidad. Les pareció muy bien a todos, eso les daba satisfacción, según parecía, y en el fondo pues era introducir este principio que padecemos ahora. A todos no puede dar la satisfacción algo que es ilógico, algo que es una contradicción in terminis. ¿Por qué le dio satisfacción? Es decir, lo dejaron pasar porque creían que no era importancia, entonces eran unos ignorantes políticos, o hay algo más. Si le interesa de verdad, lo puede usted ver en el diario de sesiones, está en el diario de sesiones del Senado. Está esa discusión y hay diputados de la UCD con nombre y apellidos que defienden que el concepto de nacionalidad es una cosa cultural, que es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad de los estados, etcétera, y que además si algún país, si algún territorio en algún momento decide independizarse, va a ser muy difícil impedírselo. Eso lo dice un diputado de la UCD en el diario de sesiones del año 76, de agosto del 76. Pues que usted verá, comprobará el debate en el que los senadores nombrados por el rey, que entonces el rey nombró 25 senadores, ¿se acuerdan? Los senadores nombrados por el rey, el general Díez Alegría, don Julián Marías, todos se opusieron terminantemente a las nacionalidades, y Torcuato. Pero los demás votaron y se aprobó. Interesante. Antonio Fontán, Cela, sí, nos acordamos de todos aquellos, efectivamente. Pedro. Yo le quería preguntar por otro asunto en el que la izquierda está volcada, que es la memoria histórica. Ahora estamos en la fase de la memoria democrática. Usted dijo en una entrevista que publicó el diario El Mundo en 2018, me parece, que atacar a Franco suponía atacar a la monarquía restaurada. Bueno, yo soy un espectador de este programa y ese es un tema que con mucha frecuencia sale aquí a relucir. Es absolutamente verdad. Es decir, si usted empieza la historia de España partiendo de que una república democrática ideal fue interrumpida por el capricho de unos generales, unos obispos y unos banqueros, claro, las consecuencias son las que son. Si usted cuenta que todo eso
se provocó porque antes hubo un 34 en el que el Partido Socialista Obrero Español no aceptó el resultado de las elecciones, o porque la UGT incendió la Universidad de Oviedo, o porque mataron a Calvo Sotelo, o porque entre febrero y julio de 1936 España era invivible, pues naturalmente los jóvenes no pueden entender nada si todo empieza el 18 de julio. O se cuenta la historia tal como fue, o se está manipulando con un sectarismo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces lo que pasa es esto, que aquí una gesta como la de la señora Moscardó, que se estudió en todas las academias militares del mundo, como hecho militar. Unos señores metidos en un castillo que se defienden de un asedio de todo el ejército restante. Eso se estudió en todas las academias y se comentó. El Papa, San Juan Pablo, comentaba que cuando era joven estudiante en Polonia se hablaba del Alcázar de Toledo como gran... Eso no se puede hablar de ello. Moscardó no tiene derecho a una calle y la tiene Largo Caballero, una estatua. Es un país enfermo, este es un país enfermo, eso no puede seguir así mucho tiempo, no puede durar, es mentira. Ya que estamos con cosas de memoria, y antes de que pregunte Carlos, yo le voy a hacer una pregunta que es que a mí siempre me ha intrigado, y sé además por conversaciones, entre otros con Pedro Fernández Barbadillo, que para muchos es un misterio. Usted fue procurador en las Cortes de Franco por el tercio familiar. Sí. ¿Cómo funcionaba aquello? Es decir, la democracia orgánica famosa se intentó que funcionara tímidamente, nunca llegó a funcionar en realidad como tal. ¿Cómo funcionaba el procedimiento de elección? Esos son temas muy largos. Ya. La democracia orgánica es una versión, respetable y estudiable, considerable. La defendió gente de mucho relieve. Madariaga, por ejemplo. Sí. Pero, y cuando se trataba de rechazar la democracia liberal, porque los partidos habían llevado a España a la ruina y no se podía negar en la representación, entonces se inventó la democracia orgánica. Familia, municipio, sindicato. Pero no se llevó a cabo. Si usted piensa en una Cámara actualmente, pensar en una Cámara en la que estuvieran los rectores de universidades, los alcaldes de las grandes ciudades, los presidentes de los sindicatos, tal, pues bueno, podría funcionar, podría ser representativa, pero no se eligieron los alcaldes ni se eligieron los rectores, claro. Era todo el dedo digital. Entonces, el nombramiento digital. Entonces, en el 60 y cuando se aprobó la ley orgánica del Estado, se introdujo la representación familiar, que no había. Había la municipal y la sindical, pero faltaba la familiar. Y se metió en el 66, yo creo. Y del 67 al 71... hubo el primer periodo en el que en las Cortes españolas en las Cortes de Franco, se sentaron los procuradores familiares. Naturalmente también había muchos oficiales, muchos que habían ganado las elecciones, pues porque el gobierno... Pero un grupo pequeño, era un grupo de independientes, de gente con criterio, que querían no acabar con el régimen, pero sí que el régimen fuera verdad. Entonces defendieron mucho la apertura, el ensanchamiento, las mayores libertades, el asociacionismo, todas una serie de cuestiones que están en ese cuatrienio del 67 al 71, cuyo símbolo es sin duda Jesús Esperavé de Arteaga, pero con él estaban Goñi, Zubiaur, Santiago de Valladolid, yo mismo. Bueno, hicimos lo que pudimos y en esas Cortes por primera vez perdió el gobierno votaciones. Nunca había perdido una votación desde el 43, que se abrieron. Las empezó a perder en el 68 y ya había pues más vida. Entonces ese es el inicio de un cierto cambio y sobre todo de que la sociedad española eso lo recibía con mucha satisfacción. La sociedad española no quería de ninguna manera revoluciones, revanchas, conflictos, desórdenes, pero quería más libertad y más democracia, eso es evidente. Unos contra régimen y otros como desenlace del régimen. Pero cuando llegó don Juan Carlos estábamos casi todos de acuerdo en que no podía ser otra cosa que un rey demócrata. Claro. Y lo hicimos así, lo hizo Torcuato, ¿no? Carlos. No, a mí lo que más me interesa es que está mejor situado para responder la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Se acaba ahora el régimen del 78? ¿Se puede hablar del fin del régimen del 78? Se habla mucho de eso, pero yo no creo que sea un régimen especial, es la Constitución. El régimen del 78 es la Constitución. Es unas elecciones generales
de acuerdo con la legislación del régimen, se vota la ley, se convocan elecciones generales, las cortes que salen naturalmente elaboran una constitución y en eso estamos. Entonces mientras la constitución esté vigente y se cumpla en sus términos, las interpretaciones que caben, como es natural, pero dentro de lo esencial de la Constitución, yo no creo que cambie el régimen es el mismo, el régimen constitucional, la corona como garantía de unidad y de permanencia del Estado y de la patria, y bueno, y los juegos políticos, las comunidades territoriales, las autonomías, pero con lealtad. El problema de las autonomías es que algunas de ellas no han sido leales. No han sido leales y eso es lo que está pasando. La no asunción de verdad del modelo constitucional por parte de las autonomías a las que se les concedió esa autonomía, ¿no? La pregunta que nos hacemos aquí muchas veces es si es reversible. Claro, nosotros peinamos canas, pero menos que usted. Entonces, claro, nuestra perspectiva es de que no es reversible, pero usted tiene una perspectiva mucho más amplia y me interesaría muchísimo conocer su opinión al respecto. No acepto que tenga una perspectiva más alta que usted, de ninguna manera, o más ancha que usted. Yo creo que todo es reversible con votos. Lo he dicho también muchas veces, me repito mucho estos días, pues, si estuviéramos hablando de esto hace siglo y medio, sería frecuente decir, a ver qué general arregla esto. Sí. Eso es una cuestión hoy inútil. Es decir, el ejército español está profesionalizado en primer ¿cómo se llama? Saludo al rey, y por lo tanto no va a hacer ninguna tontería ni se puede esperar de él ningún juego. Pero tiene que ser la comunidad, los electores, los que decidan que las cosas vuelvan a su cauce. Para eso hay que esperar de momento 4 años. Vamos a ver, a lo mejor se puede precipitar si el gobierno fracasa en algún punto, no lo sé. Pero yo no creo que haya otra solución que la electoral. Marcelo, Pedro, no sé si queréis seguir, porque yo tengo más para tirar, pero vamos, lo último que usted ha dicho, don Fernando, es que no hay más solución que la electoral. Entonces, esto implica una movilización de ese sector de la sociedad del que usted hablaba al principio, para precisamente ganar en las elecciones y frenar este avance enloquecido hacia el abismo en el que estamos. Sí, me parece evidente. No se me ocurre ninguna otra fórmula. Es más, las elecciones últimas daba la impresión, por las encuestas y tal, que esa iba a ser el resultado. No votó bastante gente, era verano, lo que fuere. Pero otra cosa de la que hay que hablar, y también se habla aquí muchas veces, es de la ley electoral. La ley electoral es una ley muy discutible. Es muy discutible porque se ha dado a los jefes de los partidos la posibilidad de nombrar a todos los candidatos de ese partido. Como que si usted quiere ser diputado, no puede ir a su pueblo a decir, oye, votarme, que yo quiero ser diputado. No, tiene usted que ir a un despacho de un líder, el que le guste, y pedirle que le incluya en la lista. Claro, eso lo hace gente de menos nivel del histórico. Sino que profesional importante, un letrado conocido, un médico de relieve, no va a decir, quiero ser diputado. No. Entonces el nivel es de tal manera, de tal nivel de obediencia, que no hay ni un solo diputado, ni uno solo del Partido Socialista que discrepe de la actitud de su presidente. Eso no es verdad tampoco. Tiene que haber en el fondo de su corazón, tiene que haber algún diputado, me consta que los hay, que en el fondo de su corazón están muy inquietos de lo que están haciendo, de lo que ellos mismos están consintiendo. Y lo mismo en la derecha, ¿eh? Tampoco podemos... Pero, don Fernando, el criterio es la ley electoral que permite no que sean las provincias las que decidan quiénes son sus candidatos, sino que los candidatos se nombran desde Madrid. Son directores de sucursal. Pero entonces, ¿cómo se llega a esa ley electoral? Bueno, se llega porque también es una ley previa a las elecciones del 77, mediante un decreto ley del gobierno Suárez, que lo había hablado con la oposición, que en ese momento se podía decir que no representaba a nadie. Todos los temas son muy complicados. Hay que estudiarlos no en fotografía, sino en película, porque tienen una desde el principio. Sí. La ley electoral
en las Cortes que aprobaron la ley para la reforma política, uno de los grandes debates, junto al de totalidad, en fin, de los que se oponían a todo, uno de los grandes debates fue el modelo electoral. Y hay un discurso que conviene leer, de don Cruz Martínez Esteruelas, de Emilio Romero de Agro, orador de fuego. Cruz Martínez Esteruelas defendió el sistema mayoritario, el plan británico, de distritos y mayorías. Y en aquel momento, yo mismo, que no dejaba de estar bastante de acuerdo, tuve que aceptar que eso era inviable. Porque si en las primeras elecciones del año 77 gana el régimen, que es lo que pasaba, ganaba el régimen, seguro, y no entraba la oposición, pues no habíamos hecho nada. Y si ganaba la oposición, pues era una cosa, era un momento revolucionario contra el régimen. Hacía falta hacer un retrato proporcional de cuántos éramos cada uno, ¿no? Y como se reconoció el Partido Comunista, fue un riesgo tremendo, pero un acierto al final de Adolfo Suárez, pues la proporción que reflejaron las Cortes quedó clara. Había una mayoría centrista que no quería líos, una mayoría de izquierda no marxista y dos minorías, una que le daba a la que se le hizo heredar el viejo régimen, con Fraga, Laureano, Gonzalo, Licinio, etcétera, y la otra el Partido Comunista. Y ese era un retrato más real de la sociedad española del que hubiera sido el sistema mayoritario. Naturalmente esas Cortes y esos jefes, tanto Felipe como Adolfo, encontraron en eso un manantial de poder. Si yo nombro los candidatos, menuda. Y entonces, en vez de... La ley se hizo excepcionalmente para esas elecciones. La ley se hizo, la ley misma decía que era con carácter temporal para las primeras elecciones. Y luego se constitucionaliza. Sacan un montón de temas, el tiempo es limitado, pero yo no quiero dejar de preguntárselo. Acaba de sacar usted uno de los grandes misterios de la transición, que es el siguiente. En el año 74-75 y en torno a Torcuato y a Fernando Herrero Tejedor, empiezan a aparecer un montón de chavales que vienen del movimiento nacional con la camisa azul y con el brazo en alto. Adolfo Suárez, Martín Villa, Rosón y compañía. Son el régimen. Y fuera de eso, hay un montón de gente de una enorme valía intelectual, política, etcétera, que son Fraga, Areilza, Licinio de la Fuente, Tomás de Carranza, Cruz Martínez de Esteruelas, mi amigo Gonzalo Fernández de la Mora. En realidad la renovación eran ellos. Y de repente, por arte de Birli y Birloque, 2 años después, ellos son los fachas y los que se convierten en los renovadores son los que venían del movimiento. O sea, ¿esto quién lo hizo? Todo tiene matices. Primero, Rosón, Rodolfo, Adolfo, eran del movimiento, pero no eran falangistas del 40. No, ya, ciertamente, claro. Era gente del movimiento moderno. No, el búnker ya era otra cosa. Claro. Es verdad que el símbolo de la apertura era Fraga y Areilza, sin duda ninguna, eso no cabe duda. Pero el poder puede. Y a la derecha española pues le gusta votar al poder, si puede, si el poder no le molesta. Y entonces, claro, que Adolfo ganara las elecciones era muy fácil porque tenían todo el aparato del Estado. Claro. En las elecciones del 77 se hicieron con los gobernadores civiles, sí, señor, con los sindicatos, con las mutualidades, es decir, con las delegaciones provinciales de todos los ministerios. Entonces, algo que era eso fue tremendo. No fue tan aplastante como debiera porque se dividió, porque separaron a Fraga y a Licinio, pero si llegan a estar juntos, desde luego la mayoría hubiera sido mucho más segura, que era lo que quería Torcuato, que entrara a la izquierda, pero que la Constitución se hiciera desde la autoridad. Ya. Y eso fue lo que ya hubo que ceder. Y la última pregunta ya, salvo que vosotros tengáis alguna otra, que es ya mirando a hoy. Es decir, pongamos que de repente, pues del mismo modo que la Virgen de la Almudena el otro día le salvó la vida a Alejo Vidal Quadras, ahora aparece, pues no sé, dadme algún santo europeo de renombre así de San Martín de Tours. San Martín de Tours hace que de repente Pedro Sánchez tenga una gripe tan fuerte que no puede volver a gobernar. No le deseamos ningún mal mayor que ese, ¿no? Y entonces el país cambia y ahora hay que empezar de nuevo. ¿Qué se podría hacer nuevo para evitar que volvamos a encontrarnos con una deriva como la que nos encontramos ahora?
Bueno, eso es no lo sé, no. Eso es una hora de programa ya, pero... Primero, sí quiero decir, aprovechar lo que es la referencia a Vidal Quadras, que naturalmente Claro. soy muy solidario, fuimos amigos, como es lógico, nos echaron a la vez a él de verdad, Cataluña, es verdad. a mí de las Sí, señor. listas europeas, nos hicieron un homenaje en el barrio de Salamanca, juntos. Le tengo mucha estimación a Vidal y espero que se reponga del todo pronto. Pero, ¿qué pasaría con la gripe famosa? Yo es que creo que es muy difícil cualquier solución, incluso Feijóo con mayoría absoluta, muy difícil sin acuerdo con el Partido Socialista. Ya. O se ponen de acuerdo los dos grandes partidos para rectificar este rumbo, o va a ser muy difícil que uno solo lo pueda hacer. Y entonces habría que esperar que cambiaran los dos líderes, o por lo menos que cambiara el líder del Partido Socialista para poder llegar a acuerdos. Es decir, de otra manera es imposible poner a los nacionalistas en su sitio. No eliminar las autonomías, sencillamente que estén en su... Que sean autonomías. Que sean autonomías y no soberanías, ¿no? Y tantas cosas, la ley electoral, hay muchas cosas necesarias, indispensables, que sin acuerdo de los dos grandes partidos no las juzgo posibles. Señores, pues don Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí Gracias en el a Gato al usted, Agua. Ha pasó sido muy un bien. auténtico honor, de verdad. Gracias mil. Javier, te olvidas de dar la ficha del libro. No, de es lo que don iba a decir ahora Fernando. precisamente. En este instante, mis recuerden, disculpas. No, como umbral, que yo como vine a hablar umbral, de mi libro. Testigo presencial, que por cierto el título no puede ser más adecuado, el libro de Memorias Políticas y Personales de Fernando Suárez. Y sale todo, ¿eh? Es decir, sale todo. Yo se lo he dejado a Alba el otro día ahí en la redacción. Explica un montón de cosas y permite entender hoy un montón de cosas que en principio no podríamos entender si no conocemos a quien las vivió y las cuenta. Don Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, ¿quién? Jorge Buxadé. Estábamos contando el otro día el asunto de la reforma de los tratados de la Unión, que mire usted por dónde va a dar a la Comisión enormes competencias ejecutivas en materias que hasta ahora eran soberanía de los Estados, eso que se llama en el derecho político francés materias regalianas. Bueno, pues regalianas y un jamón, todas para Úrsula. ¿Y por qué? Bueno, ahora viene Buxadé y nos lo cuenta enseguida. Con la generala volvemos a este gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro maestro y amigo Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz, armado por nuestro compadre Ángel, y a su lado el corsario de José Félix, que todavía nadie sabe qué hace aquí, pero José Félix se lo merece todo, así que aquí está encima de la mesa también. Se ha marchado Fernando Suárez. Desde lo alto de don Fernando, que además es muy alto, nos contemplan que medio siglo de historia política de España. Más. Un personaje formidable y desde luego un libro de lo más recomendable del suyo. Y ahora volvemos a la historia contemporánea viva y caliente, que es lo que está pasando en la Unión Europea. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que hace medio siglo, hace 60 años, toda la gente informada podía tener toda la información, de una corriente o de otra. Bueno, los periódicos hablaban, los periodistas contaban, y hoy no te enteras de nada. Es alucinante. Otra diferencia es que hace 60 años en España tú decías Europa y la gente hacía reverencias, ¿verdad? Y hoy dices Europa y una buena parte de la sociedad sigue haciendo reverencias o levita, y otra parte ya tuerce el gesto y dice uy, ¿por dónde me la van a clavar? Bueno, pues nos la van a clavar por doña Úrsula. Venía el otro día Jorge Buxadé a contar algo que asombrosamente nadie está contando, que es la reforma de los tratados de la Unión. Reforma que, entre otras cosas, va a implicar que de los pocos elementos de soberanía que nos quedan como Estado, la mayoría van a desaparecer. Además, son cuestiones incomprensibles, ¿verdad? Bueno, pues nosotros dijimos, vamos a seguir insistiendo, y vamos a seguir insistiendo. Jorge Buxadé, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, porque efectivamente, como decías, en teoría, en la sociedad de la información, esta casa es prácticamente la única televisión donde podemos contar estas cosas, porque el resto de los medios, por supuesto públicos y por supuesto esos privados concertados, que al final son públicos, igualmente, pues efectivamente no cuentan la realidad, ¿no? Y bueno, se votó ese inicio del camino para una reforma de los tratados, se ha puesto en marcha la maquinaria de la burocracia de Bruselas. Los federalistas se llevaron un sorpresón.
se aprobó, pero hubo mucha más respuesta de lo esperado. Yo creo que hubo como unos 250 diputados que votaron en contra, no se lo esperaban, no estaba muy contento Verhofstadt, el gran líder federalista en el Parlamento Europeo, pero aún así se ha puesto en marcha. Y esto, bueno, pues alguien tendrá que pararlo en algún momento. ¿Verhofstadt es ese señor del pelito así? Sí. Sí, el que tenía los grandes debates con Nigel Farage en la anterior legislatura. Este señor es muy interesante porque Verhofstadt ha sido, que yo sepa, uno de los últimos CEOs de una empresa financiera transnacional europea que se llama Sofina, creo recordar, que existe al menos desde los tiempos de los cambalaches de Cambó con el ferrocarril. Pues imagínate. Toda la élite europea ha estado metida ahí en ese oscuro mundo bruselés. Es que esto no empezó ayer. En fin, bueno, la cuestión de los tratados. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos afecta tanto? Le pongo solo un ejemplo y enseguida Ana Angelova nos lo amplía, pero usted imagínese, política industrial. Hombre, se supone que aquí tenemos un problema de paro, de poca productividad, de precariedad en el empleo, quieres industrializar España y no puedes industrializar España porque te lo va a tener que autorizar Úrsula o el Verhofstadt o quien haya. Claro, Ana Angelova. ¿Qué tiene ahora mismo entre manos la Unión Europea? Entre otras cosas, una reforma por la que tendría poder sobre cuestiones que hasta ahora eran competencia de los Estados miembros. Lo explicaba Jorge Buxadé en El Gato al Agua. Si esta reforma de los tratados se aprueba, 65 materias donde ahora el Consejo tiene que adoptar sus acuerdos por unanimidad, es decir, tenemos que estar todos de acuerdo y si no avanzamos, 65 materias pasan a mayoría. Con lo cual, el juego de Alemania, Francia y unos cuantos países, automáticamente perdemos el control de esto. Los cambios suponen una reforma radical que lleva a la Unión a convertirse en una especie de superestado, dicen desde Vox, centralizado en Bruselas. Para ello se crean dos competencias exclusivas, medio ambiente y diversidad por un lado y negociaciones sobre el cambio climático por el otro. Lo de la ley de la restauración de la naturaleza, eso va a ser una broma con lo que puede suceder si eso sale adelante. Algunas competencias que hasta ahora eran de cada país pasan a ser compartidas. Primero, la salud pública, que incluye el aborto, o la infraestructura de transporte transfronterizo, política exterior o defensa. Hasta ahora, la política de asilo, entre otras cosas, ha sido una política común, pero cada estado era el encargado de proteger sus propias fronteras. Esto se acabaría con esta reforma. También pasarían a ser competencias compartidas la protección civil, la industria o la educación. Y además, según el informe, el euro se convertiría en la moneda única y obligatoria dentro de las fronteras de la Unión. Pero la nomenclatura también sería clave. La Comisión pasaría a llamarse el Ejecutivo, los comisarios secretarios, y también se crearía la figura del presidente de la Unión Europea, que hasta ahora era el presidente de la Comisión. El Parlamento pasaría a ser quien propone al candidato para presidir la Unión y este a su vez nombraría según sus preferencias políticas a sus 15 comisarios, ahora secretarios. Ya no habría uno por estado. Ese mismo Parlamento también tendría derecho de iniciativa legislativa. De este modo se iría directamente a los pilares sobre los que se ha sostenido la Unión Europea hasta ahora. Todo ello se debatirá el próximo 12 de diciembre. Con lo cual y ahí estamos en esta situación que se va a crear en la que usted cada vez su voto va a valer menos. ¿Por qué? Porque esta es una democracia sin demos. No hay pueblo, porque eso ya evidentemente no. Y una política sin polis, porque Europa no es una polis. En fin, ahí estamos. Claro. Bueno, sí, claro, es que esta es la cuestión fundamental, el objetivo. El objetivo de las tesis federalistas que se imponen, ¿no? Si vemos la historia de Europa o de la Comunidad Económica Europea, el modelo intergubernamental, países que cooperan más o menos se mantiene hasta Maastricht. En Maastricht cambia todo y a partir de ahí se pasa a este modelo de organización supranacional y ellos van avanzando a una velocidad brutal que supone que el poder es para Bruselas y que las naciones pues somos más o menos, pues yo dije en el discurso, somos como los distritos de la película esta cara de los Juegos del Hambre, ¿no? Es decir, hay un gran Capitolio que ellos toman las decisiones donde viven muy bien y en los distritos pues se pasa hambre. Pero imaginemos no solo España, que España es un país grande, imaginemos Croacia o Eslovenia, los países pequeños de la Unión Europea quedarían absolutamente difuminados. Hay cuestiones muy relevantes. Lo de la industria, ¿por qué es? Pues simplemente ya no es solo por el hecho de que no se pueda industrializar España, porque ahora podríamos industrializar España. El problema es que controlada desde Bruselas por los fanáticos del clima,
Ellos decidirán qué tipos de industrias son las que ellos quieren invertir y dónde no quieren invertir, ¿no? Es decir, se acaba todo, se acaba Europa, en realidad, nuestro modelo de iniciativa, de liderazgo, de talento, ¿no? Porque al final van a ser unos fanáticos que van a ir decidiendo todo. Lo de la seguridad es alucinante, lo de la defensa. Y además quiero decir una cosa, en toda la nomenclatura esta de la Unión Europea es distinto. Cuando nosotros hablamos en España, por ejemplo, de competencias compartidas, por desgracia, ya tenemos la experiencia de competencias compartidas por la Administración del Estado y las comunidades autónomas, que es un lío, pero el Estado y las comunidades autónomas, cada una ejerce sus competencias. Bien, cuando en el tratado se habla de competencia compartida, es en el momento en que la Unión Europea regule una materia, los Estados ya no pueden regularla. Con lo cual, en realidad, es una competencia compartida. Trampa. Trampa. Esto se le coló a muchos Estados cuando firmaron el tratado. Por supuesto, se le coló al Partido Popular, o lo aceptaron y les parecía muy bien en el Tratado de Niza. Pero cuando habla de compartida, no es que los dos estemos trabajando, ¿no? Porque, en realidad, cuando la Unión Europea regula esa materia, ya está fijando un marco en el que luego los Estados podrán moverse o no, ¿no? Es tremendo. Y lo de las negociaciones del cambio climático, pues es evidente, quieren evitar que algún país, como por ejemplo, pues Hungría pueda plantearlo, o ahora esta semana que hemos tenido la victoria de la, no sé si llamarle derecha, vamos, de los partidos patriotas en Holanda, ¿no? Pues puedan decir un momento dado, pues oiga, pues yo me desvinculo del Acuerdo de París, como hizo Trump en su momento, o lo aplico solo en una parte. Bueno, pues el momento en que esa competencia sea de la Unión Europea, será Úrsula, o quien le toque, el que negocie en nombre de todos. En nombre de todos. Y por tanto, pues estamos muertos. ¿A usted no le parece que en la Unión Europea se aplica la política del gallinero o la ley del gallinero, donde la gallina de abajo, de arriba, defeca a la gallina de abajo y así sucesivamente? Entonces, uno tiene que está la gallina alemana con la gallina francesa, que fueron los que ordenaron que para que España entrase a la Unión Europea tenía que desindustrializarse. Esa es la verdad histórica. No podía entrar una España industrializada porque la industria era poder. Y la industria era para ellos, para Francia y para Alemania. Pero como es la Unión Europea, la ley del gallinero, sobre Alemania y Francia está la Comisión. Pero la Comisión no es otra cosa, se entiende, que una gallina que tiene otra gallina arriba, que es los Estados Unidos. Y sobre los Estados Unidos la oligarquía financiera mundial, que es la que determina la política tanto para los Estados Unidos como para Europa. Y en esa política ellos han decidido que Europa es un gran parque temático. Sin duda. Un gran parque temático donde dentro, se entiende, de ese parque temático tiene que haber muchas mujeres vestidas que solo se le vean los ojos, para que sea más atractiva, más diverso el parque temático. Entonces, no estamos en presencia de un superestado, porque la gente cuando escucha superestado imagina, vamos a hacer una Europa fuertísima, grande, que nos defienda. No, acá no hay ninguna Europa que defienda a ninguna de las naciones ni de las regiones. Hay una Europa que está completamente subordinada, como en el gallinero, donde los de abajo sufren más que la gallina de arriba, pero la gallina de arriba, a su vez, sufre a la gallina de Bruselas, y la de Bruselas está por sobre ella la gallina norteamericana, y sobre la gallina norteamericana la gallina de la oligarquía financiera mundial. Bueno, está bien, me voy a quedar la idea de la ley del gallinero y la pondremos en marcha. Metafóricamente. Tampoco creo que los Estados Unidos tengan tanto poder, también le digo, creo. No, en realidad, tiene la oligarquía financiera mundial que manda a los Estados Unidos, la última gallina. La Unión Europea es el principal ejecutor mundial de la Agenda 2030. Es decir, la Agenda 2030 en toda, en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural, por supuesto, en la parte espiritual o moral, somos puros ejecutores de esa agenda globalista. Y está von der Leyen a la cabeza y pegado a ella Pedro Sánchez. Por eso, cuando llega el debate sobre el Estado de Derecho en la Unión, la Comisión mira para otro lado, porque Sánchez va cogidito de la mano de von der Leyen, le dice que sí absolutamente a todo, aunque suponga la destrucción de nuestro sector agrario, del sector ganadero, del sector pesquero y, por supuesto, del sector industrial, ¿no? Que nos vamos a cargar, o se van a cargar, si no lo paramos, aún tenemos algo de tiempo, en el 2035, pues la industria del automóvil, que es el 9% de la producción en Europa y en España, y miles de puestos de trabajo, miles de familias a las que además les dicen que les van a indemnizar.
Las vidas no se indemnizan. Sí, claro, y indemnizas y luego ¿qué? Al final es el efecto Asturias, es decir, la siguiente generación tendrá que vivir de la pensión del abuelo. Condenada a la miseria moral, porque además, ya no solo la miseria económica, porque te pueden mantener en un subsidio de subsistencia y no te mueres. Pero la miseria moral de no tener un trabajo, de no tener un futuro, una esperanza, un proyecto vital, el fundar familias, el tener hijos, es toda esa rueda tremenda, efectivamente infernal. Sí, sí. Carlos. Yo tengo una sensación, y además coincido con muchos observadores que están viendo todo esto, y es no puede ser que todo este acelerón que se está dando tremendamente para llegar al megaestado, hacer el megaestado y para tener el anillo único que los domine a todos, ¿no es en parte porque ven su final muy cerca? Sin duda alguna. Ellos están acelerando en todo ese programa climático, digamos así, que es un programa de transformación de la sociedad y de la economía, lo han acelerado el último año y la reforma de los tratados la ponen en marcha ahora. Quieren cerrar el pacto de asilo e inmigración y yo creo que lo van a conseguir en diciembre o en enero de este año, porque efectivamente las encuestas, la realidad social de Europa está diciendo que el 9 de junio de 2024, que es donde vamos a tener las elecciones europeas, va a haber un cambio radical en España y en prácticamente la totalidad de las naciones europeas. Va a haber otro dibujo en el Parlamento Europeo y, Dios lo quiera, otra Comisión Europea, con lo cual que va a tener en su caso que realizar una acción de destrucción de todo lo que han hecho o de reconstrucción de todo lo que han destruido, como quieran ustedes. Es decir, pero lo que se habla es que hay un riesgo muy cercano y muy real de desintegración del proyecto europeo. Bueno, es que todo esto es colaborar a la crisis del proyecto europeo, provocar, por ejemplo, en la reforma de los tratados había otra idea, que es aquellos estados que en un momento dado deciden salir ya no pueden volver a entrar. Están pensando en el Reino Unido, pero están pensando, es una amenaza, por supuesto, a la libertad de cualquier Estado que diga, oiga, pues a mí ahora ya no me sale a cuenta, pero a lo mejor me puede volver a salir a cuenta estar dentro de 10 años dentro de una comunidad europea, ¿no? La gran diferencia entre ser una comunidad y ser una unión, cualquiera lo entiende. O un mercado común, ya ni te cuento. Cualquiera lo entiende. Sí. Jorge, 3 preguntas. Primera, ¿dónde queda el principio de subsidiariedad en esta reforma? Que eso de que la administración inferior hacía lo que no hacía la administración superior. Y que era uno de los elementos de gestión, nos dijeron, de la Unión Europea y de todo este aparato. O sea que siempre la instancia superior iba a estar limitada. Luego, estas competencias compartidas ¿se podrían recuperar por parte de los Estados? ¿Los Estados se las podrían retirar a la Comisión si hay una mayoría, no sé si cualificada, o es algo que van a prohibir, como dices tú, la reincorporación de Estados que salgan? Y por último, todo esto, pues claro, supondrá más burocracia, más funcionarios, supongo que más presupuesto y, cómo no, más impuestos. Pues a la tercera es evidente. Sí. ¿Hay algún cálculo? Si tú creces... No, los cálculos los van haciendo año a año. No. Ahora mismo no tenemos un cálculo de qué va a suponer esto, pero efectivamente todos los años, nosotros llevamos en Vox allí 4 años en el Parlamento Europeo, ahora llegará un 5º presupuesto, en todos los años hay un incremento del presupuesto y sobre todo la aparición de nuevos impuestos, todos impuestos verdes, porque en el momento en que tú le dices impuesto verde parece que ya no puedes estar en contra, que la parte impositiva cede ante el carácter verde del impuesto, cuando al final que afectan mucho a empresas y otros directamente al consumidor. El principio de subsidiariedad está muy bien, ¿sí? Esto es lo que aprendiste o leíste, esto no existe. Sí. La Comisión Europea se salta por encima. El principio de subsidiariedad cede actualmente ante el principio de una unión más estrecha, es la expresión que utilizan, una unión más estrecha, con lo cual el principio de subsidiariedad cede ante la necesidad y la conveniencia de actuar conjuntamente. O sea, hay una élite permanentemente. Hay una élite que dice que estamos en una situación de emergencia o que hay que ir hacia una unión más estrecha y ya está. Sí, y se saltan las leyes. Y un tema que teníamos razón cuando muchos, por supuesto los que estáis en esta mesa, hemos defendido el Estado-Nación y la soberanía de las naciones, porque esa reforma de los tratados además dice que la Comisión Europea, en su caso, actuará a través de las realidades regionales. Es decir, lo que se pretende es saltarse al Estado-Nación, El Estado-Nación es el enemigo, porque efectivamente el enemigo es España, el enemigo es Italia, son las grandes naciones con todo lo que hay detrás de esas grandes naciones a nivel cultural, espiritual, civilizatorio. Italia, España.
no Alemania, porque hay movimientos separatistas en todas partes, menos curiosamente en Alemania. Pongamos las cosas en claro. En Alemania porque, también. Pero esto a ellos les da igual. En Alemania pero sí. Esto a ellos les da es igual. la Europa de las regiones para los otros. Es para que se dividan los otros. Claro. Ellos no. Por supuesto. Se divide Italia. De los en seis, norte, en sur, Lombardía, Piemonte, que se divide España. Lo ellos conté no. la semana pasada, lo conté. De los 6 ponentes de ese proyecto, 4 eran alemanes. 4 eran alemanes. Más claro canta un gallo, ¿no? Claro. ¿Ahí no hay proporcionalidad ni representación de los distintos países? No, porque cada grupo parlamentario coloca a su ponente y los alemanes mandan en los grupos. En el nuestro no, claro. En el grupo de conservadores el ponente fue polaco, que a mitad de negociación se fue de la mesa. Dijo, ahí os quedáis, porque evidentemente cualquier enmienda que se plantea directamente se rechaza y no se te deja hablar. Bueno, es la realidad del Parlamento Europeo. ¿Cuánto tiene todo esto de espejismo? A ver, me explico. El Estado-Nación ya tiene sus años, o sea, se ha ido formando en siglos, durante siglos. La Unión Europea, sobre todo en sus últimas instituciones, lleva muy poco tiempo. Y entonces, aunque suelte mucho papel, yo no sé hasta qué punto, si hubiera un duelo al sol verdaderamente entre los Estados y el centro, pues no se vendría abajo completamente. Quiere decir que si un Estado dice, mira, no voy a aceptar eso. No, pero es que me da igual, no. En fin, evidentemente, Bruselas tiene formas de castigo, pero los Estados también tienen formas de represaliar. Los Estados que tengan peso. Por eso quieren esta reforma. Pero cualquier Estado tiene un montón de fuerzas que, a la hora de la verdad, es como si la ONU está ocupándose cada vez de más cosas, pero la ONU no tiene ejército. Con lo cual, si me ordena algo, yo digo no. La ONU es distinta. El ámbito de la ONU es un ámbito de presión moral y de presión... Sí, pero en este caso, incluso aunque evidentemente no es asimilable a lo de la ONU, por supuesto, es un tratado, tiene sus instituciones, tal. Pero puestas a malas, quiero decir que su fuerza es... depende mucho del consenso y pero la fuerza... Es decir, hemos hablado de las competencias que pasarían a ser ejercidas por Bruselas y no por los Estados. Pero el tema fundamental es esas 65 materias en las que ahora se decide por unanimidad en el Consejo. Y por tanto, cualquier Estado tiene un derecho de veto. Hungría. Y es Hungría en muchísimas cuestiones, es Hungría la que lo ha ejercido, a veces lo ha ejercido Polonia, pero también en otras ocasiones Chequia o Eslovaquia. Entonces, esto es lo que quieren evitar. 65 materias, por ejemplo, la materia fiscal, creación de nuevos impuestos, que ahora quiere esas unanimidades, el presupuesto, pasar a ser por mayoría. Eso, evidentemente, como dice Marcelo, significaría que, sobre todo, los estados pequeños pasarán a ser irrelevantes. Si tú creas una alianza de Alemania, Francia ya no manda tanto, pero bueno, Alemania, Francia y España, por ejemplo, Italia tendría que acoger a 10 estados para intentar generar una gran alianza, ¿no? Por supuesto que los estados tienen fuerza, por supuesto que tienen la posibilidad de parar esta reforma de los tratados, pero si se aprobase la reforma de los tratados, pues los estados iban a tener menos capacidad y esa es la cuestión. Y en cuanto a una vez se ha cedido la competencia, ¿se puede recuperar? Sí, pero cambiando el tratado. Es imposible. Una última pregunta, que hasta que Jorge Buxade no queremos dejar de preguntarle, porque él estaba allí presente, ¿verdad? No iba a decir de cuerpo presente, cuando la discusión sobre la cosa de Puig de Montiana en la Eurocámara, que por lo que hemos visto en realidad que cada cual cuenta la guerra según le ha ido y no sé, yo he visto que hay gente que está muy esperanzada y sinceramente no entiendo por qué en que la Comisión Europea vaya a forzar la mano de Pedro Sánchez. No, para nada. Yo estuve allí y no tengo para nada esa sensación. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el Partido Popular ha jugado a la baza de decir nos va a salvar Bruselas y entonces tiene que intentar justificar, coger una palabrita, pero ni siquiera se utilizó la expresión de estamos muy preocupados, que es una expresión muy clásica de allí. Deeply ¿no? concerned. Deeply concerned. ¿Vale? Bueno, ni siquiera eso. Eso no era papal, ¿no? Miss Brenenderson, como la cíclica. Ahora Sí, claro. es Bueno, motivo sí, de mucho efectivamente. sarcasmo en redes, lo del deeply concerned. Claro, pero esto, pues ni siquiera esa expresión, ¿no? Dice, hombre, estaremos al tanto de lo que sucede en España. Pues eso, sí, claro, y yo de lo que sucede en Polonia estoy al tanto, y en Holanda, y claro, esto no significa nada. Aquí la cuestión es,
si se está produciendo un golpe al Estado de Derecho en el sentido clásico de la división de poderes. Y si en Bruselas dicen, no, pero es que para nosotros la división de poderes no nos interesa, creemos eso en el anillo único, la atribución exclusiva del poder en la Comisión Europea, pues muy bien, pero explíquenlo y explíquenselo a los europeos de a pie, a ver qué les sucede. Y concluyo, importante, lo de los referéndums. Porque si al final de todo este camino lo de la reforma de los tratados continúa, ¿quién va a parar esto? Las naciones europeas, los pueblos europeos. Como se paró la Constitución Europea en el año 2004, porque Francia votó que no en referéndum. Y aquí en España, como no tenemos esto, pues pasará el rodillo de Partido Popular, Partido Socialista y bueno, sí, pues Ciudadanos ya no estará. Y pero que PNV sea, y los separatistas, todos. Entonces, oiga, preguntemos al pueblo español, y estoy convencido que el pueblo español dirá que se vayan a freír monas, ¿no? Pero Francia, Holanda, por supuesto Hungría, que también someterá a referéndum. Pues, Italia podría ser. Italia podría ser. Bueno, Irlanda, en tal fin, vez. Hay muchísimas naciones, es decir, y hay en movimientos, globalista. de disidencia en todos los lados. Estonia, ahora ha habido nuevas elecciones y ha habido también un cambio. En Finlandia, en Suecia. Veía anteanoche Geert Wilders en Países Bajos, efectivamente. efectivamente. Las encuestas en Francia están diciendo lo que están diciendo, en Italia igualmente. Le daba, ¿no? Una barbaridad, y además la entrada de Reconquista, es decir, a un Rassemblement muy fuerte, prácticamente el primer partido de Francia, y entrando Reconquista con Marion Maréchal. Es decir, que, oye, que aquí aún hay mucha tela que cortar. El problema es que en España necesitamos también que eso que se ha llamado el centro derecha ejerza de. Y hacer pedagogía con la cuestión europea, porque es verdad que en España llevamos, no desde la democracia, desde los tiempos de Ullastres o antes, ¿verdad? Con la cosa de que Europa, bueno, en realidad es de Unamuno, ¿no? Y Ortega, que hay que europeizar España y todo aquello, pensando que Europa es algo así como, no sé, el bálsamo de Fierabras. No, somos tan europeos como ellos y ellos como nosotros. Es decir, Europa es cosa nuestra, la construimos nosotros y por tanto tenemos derecho a que se construya como nos venga bien. Y no pasa nada, no por eso somos menos europeos, ¿no? En fin. Eso es lo que hay que explicar, que si existe Europa es, entre otras cosas, porque existe la nación española. Entre otras cosas. Jorge Buxade, gracias mil. Gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad, al último tramo del programa. ¿A quién se lo vamos a dedicar? Al amigo de Marcelo Gullo, a Javier Milei. ¿Por qué? Porque, además, Marcelo, y lo dejo aquí también, en una posición extremadamente, iba a decir ambigua, de ambiguo nada, pero abierta sobre lo que realmente Milei significa. Ni es la redención de la Argentina, ni es tampoco un puñetero cipayo de los americanos. Es otra cosa diferente. Y hay que saber exactamente qué quiere decir y qué significa. Y simpáticos nos cae a todos. Aunque solo sea porque dice eso de zurdo de mierda, que ha quedado muy bien, está ya en todos los teléfonos móviles, ¿no? Pero ahora, ¿qué significa realmente Javier Milei? Bueno, pues en un instante lo vemos. Estamos en la recta final del Gato al Agua y hay que hablar de Javier Milei, que ha sido la gran noticia política de la semana en el panorama mundial. Seguramente, si no fuera tan pequeño y tuviera ese pelo, hablaríamos más de Geert Wilders, que al fin y al cabo está aquí al lado. Pero lo de Milei es muy importante porque significa una rectificación en lo que ha sido la deriva de la historia argentina del último medio siglo aproximadamente. Quizá exagero, pero muchos años en todo caso. Bueno, ¿y qué significa? Porque en los ambientes de la derecha en general ha sido recibido como el redentor, que es un poco exagerado. Y en los ambientes de la izquierda ha sido recibido como lo peor de lo peor, con lo cual los ambientes de la derecha dicen, bueno, tendrá que ser bueno, claro, si estos se ponen así. Bueno, vamos a recordar sobre todo los resultados, porque la victoria ha sido apabullante. La victoria de Javier Milei, teniendo en cuenta sobre todo toda la prevención que había, ¿verdad?, acerca de la limpieza o no del proceso electoral en la Argentina. O sea, 55,69% de votos son muchísimos votos. La noticia nos la podemos saltar, porque la hemos estado contando toda esta semana. Lo que yo sí quisiera recordarle es lo que dijo Javier Milei cuando estuvo aquí en el Viva 22 que organizaba Vox, que habló así. ¡No tengan miedo! ¡Somos superiores productivamente! ¡Somos superiores moralmente!
vayan y den la pelea. Esto no es para tibios, esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! Y viva Marcelo Gullo, que está aquí. Bueno. Y los libros de Marcelo Gullo. Y los libros de Marcelo Gullo. Claro. Tú has estado hablando mucho, recuerdo además una conversación larga con Santiago Armesilla, desde aquí un abrazo, por cierto, sobre Milei y lo que significaba, y tienes una opinión muy templada sobre él, porque es verdad que es un personaje poliédrico, en una situación histórica muy complicada, en un país muy complicado, ¿verdad? Y hay que aquilatar exactamente al personaje y lo que significa. Bueno, primero hay que decir dos cosas generales. La victoria de Milei es la consecuencia de un gobierno absolutamente desastroso, que pulverizó los salarios, que pulverizó las jubilaciones, mientras celebraba la agenda progresista. Todo pañuelos verdes, celebraba el aborto, ideología de género, mientras que pulverizaba los salarios. Para darte un ejemplo, cualquier profesor universitario a tiempo completo, y conozco qué quiere decir eso, ¿verdad?, con antigüedad ganaba $2.000, equivalente a $2.000. Ahora gana 200. Es decir, se pulverizaron los salarios. Entonces la consecuencia de la victoria deriva de ese gobierno desastroso. Milei saca un 30%, que es los votos que son de él. El resto de los votos que le permite llegar al 56 es, entiendo, de gente que dice contra, se entiende, ese desastroso gobierno. Prefiero, se entiende, una alternativa nueva y distinta, que es el cambio. Ahora bien, hay que preguntarse entonces qué es el cambio, y para eso preguntarse qué es Milei. Y acá hay una gran confusión en España, ¿no es cierto? Milei no es Santiago Abascal, Milei no es Trump, Milei no es un liberal clásico, no es Guy Sorman, que acaba de escribir un artículo criticándolo mucho. Sorman, bueno, claro. Milei es un anarcocapitalista. El primer libertario que gana unas elecciones. Una experiencia nueva en la historia, porque no hay ni siquiera un anarcocapitalista que sea concejal en un municipio en el mundo, ¿verdad? Ahora, hay que caracterizar a la persona, ¿sí? Porque una cosa es la campaña electoral, viva la libertad, carajo, los muchachos jóvenes se entusiasmaban porque hablaba en contra de la casta política, y tenía razón. Había una casta política integrada por todos los políticos que le chupan la sangre al pueblo, se entiende, argentino. Otra cosa es gobernar, ¿tá? Otra cosa es gobernar. Y ahí vamos al tema, es decir, Milei es un idealista revolucionario, es decir, de una revolución anarcocapitalista, o va a ser un pragmático. Porque él tiene dos temas muy difíciles de aplicar, de llevar a cabo, y de que de producirse pueden ser de consecuencias muy graves. Una es la eliminación del Banco Central. Cualquier hombre en cualquier parte del mundo sabe que no hay un país serio en el mundo que se permita suprimir un Banco Central. Eso no existe, no ha existido nunca. Podrá ser un éxito, sí, es como lanzarse de un avión, está con un paracaídas que no se probó nunca. Mire, yo quiero que antes lo pruebe con un muñequito. No quiero tirarme, porque si me tiro, quiero ver si el muñequito se abre el paracaídas, porque si no se abre, es el final. El otro tema es el tema de la dolarización, para la cual se necesitan 150.000 millones de dólares. Porque, ¿qué quiere decir la dolarización? Hay que cambiar todo, ¿no es cierto?, la moneda circulante, que son los pesos, pero no por una moneda nueva que hago yo, no, por una moneda que es de un Estado extranjero, ni siquiera de un conjunto de Estados que pueden fabricar una moneda. No, de un Estado extranjero. Tengo que conseguir frescos 150.000 millones de dólares. Si no lo consigo y quiero hacer la dolarización, ¿qué quiere decir? Para que la base monetaria dé resultado con los dólares que tengo, tiene que costar cada dólar 5.000 pesos. 4.500, para hacerlo más sencillo. Se discute 4.500, 4.000, 5.000. Con lo cual los salarios quedarían pulverizados, los activos quedarían pulverizados. Entonces se puede hacer. ¿Primará en él la sensatez y el pragmatismo, o primará en él, se entiende, su parte dogmática? No lo sabemos. Porque hay que dejar que el rengo camine para ver de qué pata cojea. Ahora, lo que yo sí quiero decirle a todos los españoles,
Primero, dos cosas también estructurales. Una, que no se entusiasmen con el sentido hispanista de Milei, porque él dijo viva España, pero él es un negro legendario, él quería la leyenda negra. Su vicepresidenta no, pero la vicepresidenta de Argentina, de Villarruel, que no, efectivamente. no cuentan nada. Y la otra es que, independientemente de Milei, si Milei se comporta sensatamente, si es más pragmático que dogmático, las condiciones macroeconómicas de la Argentina son, como dicen los hombres que trabajan en la bolsa, alcista. Es decir, todo favorece a la Argentina. Todo favorece a la Argentina. Es decir, es cuestión de que quien gobierna sepa aprovechar una circunstancia internacional que nos favorece, porque el mercado mundial reclama no los productos tradicionales de exportaciones argentinos, que ya tenemos infraestructura para eso, soja, maíz, trigo, vaca, sino nuevos productos que están en regiones distintas del país y que hay que crear una infraestructura gigantesca que no se ha hecho. Para crearla hace falta capital, eso mueve mano de obra, crea pleno empleo, es decir, las condiciones nos favorecen. Ahora, dejemos que Milei asuma, vemos las medidas económicas que toma y vemos si va a primar en él su posición anarcocapitalista dogmática y en cierto sentido revolucionaria, que es bonita para el discurso, o va a primar el pragmatismo de un hombre de Estado. No lo sabemos. Carlos. Bueno, sí, efectivamente, ahí has dado completamente la clave. Creo que eso es lo que estamos todos esperando a ver, hasta qué punto esas cosas que se dicen siempre en campaña electoral las pretende llevar a cabo o se va a moderar a la hora de aplicarlas. Son dos cosas muy pequeñitas, muy pequeñas, diminutas, pero que, digamos que me dan cierta esperanza de que efectivamente se enfríe el entusiasmo. Una es la reconciliación con el Papa, al que ha llamado directamente Satán, o sea, el representante de Satán en la tierra. Hombre, el hecho de que no, por supuesto, muchas gracias, Santo Padre, puede venir aquí, no solo como jefe de Estado, sino como representante de la Iglesia Católica y tal. Es decir, bueno, pues ya he visto que hay un tema en el que está dispuesto a dar un poco marcha atrás. Otro tema es el de China. Hay un disparate que dijo, que a mí me sorprende, sobre todo en un libertario o incluso en un liberal, que es que dijo que como China es un país comunista, no quería saber nada de él. No. Vamos a ver, es el primer, socio de 2 minutos para contestar, Marcelo, que se nos Argentina el tiempo. Se llama la teoría de Baclini, que fue un diputado, que dice una cosa es la campaña, porque se le aplicaba a Menem, que tenía patillas grandotas, pero hay otra cosa, cuando se acerca al gobierno, uno se va quitando las patillas, se va peinando mejor, y Milei se está peinando mejor. Ya no es el peluca de antes, es decir, a medida que se acerca uno a gobernar, va cambiando. Aprende, Bolaños. Va cambiando, a ver si nos peinamos como Dios manda. Vamos a ver. El domingo me voy, pero a comprar mi libro. Nos quedan 2 minutos de programa y estos 2 minutos Pedro iba a decir algo sobre Milei, porque Pedro sí que era pro Milei. Dice que te ha gustado el personaje. Hombre, a mí me gusta el personaje, también me gusta mucho Villarroel, pero en tanto en cuanto va a servir para dar portazo a los Kirchner y a una etapa nefasta de gobierno en Argentina, que esperemos que haya acabado para siempre y que esto no sea el paréntesis de Macri de Juntos por el Cambio. Sí, te quería preguntar, Marcelo... Tienes un minuto para preguntar y para responder. Un comentario. Oye, qué poco importa lo que diga el Papa argentino y los curas villeros a los católicos argentinos. Porque en materia de política no tiene que importar lo que diga él. Tiene que importar en materia de fe. En política cada uno tiene que votar a su conciencia lo que voto crea. Católico y esas cosas. No existe más eso. Por cierto, no nos da tiempo a meter estaba en el sumario. Para la Conferencia Episcopal Española, que esa recomendación suya de que el gobierno regularice a 500.000 inmigrantes ilegales. Al margen de otras consideraciones, esto es una injerencia inaceptable en la vida política española. Hombre, ¿dónde va a quedar la separación de Iglesia-Estado? Y sobre todo interesada. La semana que viene hablaremos de esto, ya no estará Marcelo porque se marcha. Se marcha debajo del brazo con su libro, vamos a recordarlo, lo que América debe a España, ¿verdad? Y que usted debe es decir, el que él se vaya no quiere decir que no tenga que comprarlo, precisamente razón de más para que lo compre. Ahí lo tiene usted, lo que América debe a España en Espasa. Aparte, hoy hemos traído La lengua retorcida de Jesús Lainz en Encuentro, hemos traído el Te voy a contar tu historia. Recuerde, este lunes a las 7, encuentro con lectores aquí en el Club de Amigos, en La Esfera, y el libro de Fernando Suárez, Testigo presencial. Pero la derecha española no lee, ya sabe usted, en fin, ay Dios mío, cómo estamos.
El público sabe que Marcelo nunca se va del todo. Eso es verdad, porque dentro de nada va a estar aquí otra vez. Da recuerdos allá de todo el mundo en Rosario y un abrazo muy fuerte. ¿Cómo no? Marcelo, como siempre, un placer tenerte aquí y hasta la próxima. El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Tengo que pensar eso. Estaba todavía con lo del Rengo, ese que se le ve lo de cómo cogea y todo. De verdad, buen viaje de vuelta y un abrazo muy fuerte. Gracias. Pedro Fernández Barbadillo, gracias. ¿Qué? Fernández Barbadillo, gracias. El tradicional es Perú. Yo Pello, sí, efectivamente. No, Perú, Sí. Y don Carlos Esteban, gracias mil. Y a ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. El lunes, más gato. Y atención, seguimos aquí construyendo la resistencia al otro lado del muro. Pedro, ala, ahí te quedas encerrado. Venga, adiós.